Os damos una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy vamos a estar con nuestro hermano Samuel Fernández, de aquí de Madrid, vecino mío, y José Galileo, que nos visita desde Madrid. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, la divinidad de Cristo y la postura de los testigos de Jehová. Y lo vamos a hacer para responder a ciertas acusaciones y a ciertas difamaciones y tergiversaciones que han hecho de algunos textos de la Biblia para acusarnos de ciertas posturas. Concretamente, un pseudo erudito protestante muy conocido, César Vidal. Y bueno, no sé si queréis decir algunas palabras de presentación, Samuel. Bueno, pues nada, saludos para todos y José, si estás en Madrid, pásate a cenar esta noche. Es que le has dicho que estaba desde Madrid, José, digo, pues se pase. No, quiero decir, Samuel es el que está desde Madrid, mi vecino. José desde Colombia. Así que, pues nada, cuando queráis, pues empezamos, charlamos un poquito sobre este vídeo y las falacias argumentativas de estos pseudo eruditos, ¿no? Algo que queremos decir, que hemos observado los tres, es que en un vídeo corto, César Vidal cita más de 30 textos. O sea, fijaros el tiempo que ha dedicado a cada texto, a explicarlo y hacer un análisis profundo. Nosotros lo vamos a dividir en 9 partes, 9 afirmaciones que ha hecho y las vamos a ir desmintiendo. La primera afirmación que él hizo estaba en el minuto 1:40 del vídeo. No sé si puedes ponerlo un minutito, Samuel. Vale, tienes que ponérmelo el vídeo. Voy, que te busco. Estás aquí. Perfecto. A partir del 1:40. Ahí. Es un pequeño Dios. El primero se encuentra en Juan capítulo 14 y versículo 28. Juan capítulo 14 y versículo 28. Dice así en la versión del Nuevo Mundo. Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que prosigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y el razonamiento que suelen hacer los testigos de Jehová es, puesto que el Padre es mayor que el Hijo no puede ser Dios. Quisiera aclararles que esto lo único que indica es una tremenda ignorancia de lo que es la doctrina bíblica de la Trinidad. La doctrina bíblica de la Trinidad dice que el Hijo, en cuanto a Dios, es igual a Dios, por supuesto, en cuanto a hombre, es inferior al Padre. Y Jesús, lógicamente, está hablando aquí como hombre, porque cuando él hablaba como Dios, desde luego dejaba bastante claro que él no era inferior al Padre, sino que era Hasta igual al aquí, Padre. Samuel. Acompáñenme a Juan, capítulo 5. Nos vamos a quedar con esa idea. Él dice, Juan 14:28, el Padre es mayor que yo, no sirve, no demuestra nada porque habla en su naturaleza humana. No sé quién quiere explicar este tema. Voy yo, ¿no? Si me pasas el PDF. Perfecto, ahora mismo te lo pongo. Aquí está. Bueno, lo cierto es que, claro, esta persona razona desde, bueno, yo como creo en la Trinidad, pues como ahí dice que es mayor que yo, pues claro, mi lógica es, o sea, la lógica que yo creo que tiene que tener es que hablaba desde su divinidad. O sea, no hablaba una persona completa, sino que parece que tenía un botón de apagado, donde ahora habla uno y luego habla otro. Y es que es la ignorancia de los que no entienden, bueno, en principio sería, no es que sea una ignorancia, es que tú das una interpretación y nosotros no aceptamos esa interpretación. ¿Por qué? Porque es una interpretación, desde luego, muy sesgada. Y uno debería de mirar un poco para tener en cuenta un poquito más el contexto. De hecho, algo que me llama la atención, que a partir del siglo IV, siglo V, los padres trinitarios, claro, ahora se encuentran, tienen que hacer evidentemente una construcción de sus doctrinas, ahora empiezan a argumentar de esta manera, no es algo que se haya inventado esta persona que él se ha dado cuenta solo, ¿no? De hecho, por ejemplo, Teodoro de Ciro, en el siglo V, este nace en el 493, escribe sobre mediados del siglo V, dice eso, ¿no? Hablando, como poniendo en boca, como si Jesús hubiera dicho esto, hubiera estado bien que lo dijera en la Biblia, que los apóstoles dieran esta explicación, dice, a veces, por lo tanto, yo, hablando como si fuera Jesús, dicen que soy igual al Padre, y en otras ocasiones digo que el Padre es mayor. No estoy contradiciendo, pero estoy demostrando que soy Dios y un ser humano. Dios por medio de las palabras nobles y un ser humano a través de las humildes. Pero si quieres saber cómo el Padre es mayor que yo estaba hablando de la carne, no de la persona divina. Eso es lo que dice esta persona, ¿no? Lo que está diciendo también este pseudo erudito, ¿no? Debería de dar una explicación de por qué es así. Oye, mira, vamos a la Biblia y por eso, por esto te puedo demostrar que evidentemente Jesucristo hablaba desde, se desconectaba de la humanidad, por lo que se ve se puede desconectar, y hablaba de la divinidad.
cuando quería decir algo que tú consideras, en este caso, que le ensalza indispensablemente el contexto, pues le vuelve a dar al botón, apaga un poquito la humanidad y contesta, en este caso, la divinidad, ¿no? Sin embargo, cuando quiero poner un poco el ejemplo de los primeros cristianos a partir del siglo II, siglo III, no tenían ese pensamiento. Tenían otro pensamiento totalmente diferente. Y ahora iremos a la Biblia. Por ejemplo, Irineo de León, explicando este pasaje, dice, porque el Padre está sobre todas las cosas, porque el Padre dice, es mayor que yo. O sea, Irineo de León no entiende, no, es que tenía un botón. No. Irineo de León entiende que el Padre está por encima de todas las cosas, está por encima del Hijo, por lo tanto, es mayor que él. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una posición superior. Bueno, no fue el único personaje que lo entendió así. Por ejemplo, Tertuliano dice lo mismo, ¿no? Dice, así el Padre es distinto del Hijo, siendo mayor que el Hijo en cuanto a que en que engendra es uno y el que es engendrado es otro. Y pone eso, ¿no? Hablando de la inferioridad y la superioridad del Padre. No, dice, bueno, el Padre, claro, como es el que engendra, está por encima del que es engendrado. Claro, no vemos que esté diciendo que estuviera hablando, pues, una parte divina, una parte humana, ¿no? O, por ejemplo, Orígenes, pues dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice, y el apóstol Pablo dice en la epístola a los Hebreos, al fin de los días nos habló por el Hijo, a quien hizo heredero de todo, por quien también hizo los siglos, mostrándonos que Dios hizo los siglos por medio de su Hijo, el por quien perteneciente cuando se hacían los siglos al unigénito. Así, si todas las cosas fueron hechas como también en este pasaje por el Logos, entonces no fueron hechas por el Logos, sino por alguien más fuerte y mayor que él. ¿Y quién más podría ser sino el Padre? O sea, desde la perspectiva cristiana, desde el siglo II, siglo III, es que el Padre es mayor porque tiene una posición mayor que la de Jesucristo. En el siglo V, siglo IV, finales, ya empezamos a ver que tienen que interpretar este tipo de pasajes desde otra óptica. Ahora tendremos que ver con la Biblia si cuadra lo que esta persona dice o lo que estaban diciendo, por ejemplo, estos llamados padres del siglo II y III, ¿no? Y desde luego cuando vamos al contexto de Juan 14, el 24 al 28, vemos que realmente Jesucristo les está hablando desde un punto de vista subordinacionista, donde se coloca por debajo del Padre. Por ejemplo, cuando empieza el texto dice, el que no me ama no será mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. O sea, las palabras de quiénes son, en este caso son del Padre que le ha enviado. Y luego un poquito más adelante es cuando dice que sigue su camino al Padre, dice porque el Padre es mayor que yo, es mayor que él. De hecho, las palabras de quién eran, en este caso eran del Padre. Y luego termina diciendo, así como el Padre me ha dado mandamiento de hacer, así hago. ¿Qué estamos viendo? Subordinacionismo. Yo no digo lo que mis propias palabras, o digo las palabras que me han enseñado, incluso de los estudiando el mandamiento que el Padre me ha dado. Subordinacionismo. Claro, esta persona dice, no, es que aquí hablaba desde de su parte humana. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? ¿Da alguna explicación Jesús? ¿Da alguna explicación los apóstoles de que tenía esa desconexión, esa división de las dos naturalezas? La verdad es que no. La Biblia no dice eso. Sin embargo, la Biblia sí nos dice todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el Padre es mayor que el Hijo? Primera de Corintios 11:3, que le dice Pablo a las congregaciones, pero quiero que sepan que la cabeza de todo varón es el Cristo, a su vez la cabeza de la mujer es el varón, a su vez la cabeza de Cristo es Dios. ¿Qué vemos? Que la cabeza de Cristo es Dios. Hay, evidentemente, un nivel de superioridad en este aspecto. Y Jesucristo, evidentemente, está por debajo del Padre, porque el Padre es la cabeza, en este caso, de Cristo, ¿no? Y luego, por ejemplo, también podemos hablar de 1 Corintios 15:28, que dice, pero cuando todas las cosas le hayan sido sujetas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas para con todos. Por lo tanto, ¿por qué el Hijo se tiene que sujetar? Nada más de manera ontológica, porque dice, y se sujetará ante alguien que es coigual. ¿Por qué? Sí, eso es una subordinación, porque el Padre está por encima de él. O sea, la Biblia nos habla de que el Padre está por encima del Hijo. Por lo tanto, el Hijo es inferior. Y Jesucristo dice, sigo mi camino al Padre, en este caso, porque el Padre es mayor que yo. Y no hay manera de poder coger y decir, no, hablaba su divinidad, es una excusa o es un argumento tuyo, pero deberás de probarlo, no es, bueno, el que como dice este pseudo erudito, dice, bueno, es que claro, como desconocen la doctrina de la Trinidad, a ver, no es que la desconozcamos, es que no aceptamos tu explicación es vaga, no tiene sentido.
No, en el contexto histórico, en el contexto bíblico, no vemos lo que tú dices. Nadie lo explica. Y de repente los cristianos del siglo IV, siglo V, bueno, la cristiandad apóstata trinitaria, pues empiezan a dar una explicación de estos textos. Pero tú, claro, si uno llega y dice, bueno, aquí hablaba su divinidad, aquí hablaba su humanidad. Bueno, como hermenéutica, donde tú descifras como te da la gana la Biblia, bueno, los valentinianos hacían eso, ¿vale? Te podemos aceptar que tengas ese argumento, pero no es válido. Tienes que mostrarnos con la Biblia por qué, en este caso, Jesucristo tenía este tipo de formas de hablar. Por ejemplo, cuando Jesucristo hablaba en parábolas, llegaba Juan o otro y decía, bueno, es lo que quería decir y daban explicaciones. O luego se daban explicaciones de la enseñanza, pero nunca se enseñó que Jesucristo tuviera ese tipo de palabras como para decir, bueno, mi naturaleza aquí habla de esta manera, aquí la otra, haciendo una separación de naturalezas, cuando no debería de ser así. Habla una persona, no habla una naturaleza. Una naturaleza no puede morir, morirá una persona. Claro, aquí es cuando vemos el problema de una enseñanza que realmente es totalmente falsa, ¿no? Bueno, yo creo que hasta aquí este punto. Pues nada, muchas gracias, Samuel. Tu explicación ha sido muy clarita. No sé si José quiere comentar algo de este tema o pasamos al siguiente. Así está bien, perfecto. Perfecto, pues la siguiente afirmación que hizo este pseudo erudito protestante es que Jesús, él afirmó y se hizo igual a Dios. Podemos oír su declaración a partir del minuto 2:50. Si nos lo puedes poner, Samuel, sería en el 2:50. No solamente es que Jesús afirmaba y se hacía igual a Dios, sino que de hecho sus contemporáneos, la gente que lo escucharon, tenían muy claro que era así y por eso pretendían matarlo. En Juan capítulo 5 y versículos 17 y 18 dice así: pero él, Jesús, les contestó: mi padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. A causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Parece que las cosas eran bastante claras. No solo Jesús se hacía igual a Dios, sino que la gente que tenía alrededor se daba perfectamente cuenta de aquello. Y como dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, puesto que se hacía igual a Dios, le matamos. Bueno, la declaración que él hace es, basándose en Juan 5, 17 y 18, dice claramente, se ve que Jesús es Dios, se hacía igual a Dios. Bueno, cuando leemos detenidamente el texto y nos fijamos en detalle, vamos a ver que no está diciendo la verdad. Vamos a leer el texto bien. Desde el 18 dice: a causa de esto, realmente los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado. Bueno, ahora, primera pregunta: ¿Jesús quebraba el sábado? No, Jesús no quebraba el sábado. Pero aquí Juan está recogiendo lo que ellos entendían, sus enemigos. Dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. Eso sí es verdad. Pero ahora, lo que viene en este recuadrito azul es la conclusión que ellos hacían. Como él llamaba a Dios su Padre, para ellos eso era hacerse igual a Dios. Pero era para ellos. Jesús no dijo, que yo soy igual a Dios, no. Esa es la conclusión que llegaban ellos. Pero incluso aceptando esta conclusión, tenemos que decir lo siguiente. Fijaros, si vamos al Proverbios 26:4, nos vamos a dar cuenta que hacerse igual a alguien no significa ser ese alguien. El Proverbios 26:4 es muy clarito, dice, no respondas a nadie estúpido conforme a su tontedad, para que no llegues a ser tú mismo también igual a él. O sea, ser igual a alguien o hacerse igual a alguien, para empezar, no significa que seas ese alguien. Eso de primera. Pero es que además, lo que estaban diciendo los fariseos y pensaban no era lo que decía Jesús. ¿Y qué ocurre? Cuando una persona dice unas palabras, un profesor, un maestro, un sabio, y hay discrepancias sobre el significado, ¿qué se debería hacer? Preguntar a esa persona, ¿no? Aquí el señor César Vidal tiene unas ideas muy variopintas, vale, se las podemos respetar. Yo lo entiendo de otra manera, pero ¿por qué no preguntamos directamente a Jesús qué quiso decir? ¿Por qué no lo leemos más adelante? Porque claro, está muy bien que cite el Evangelio de Juan, pero ¿por qué no cita otras versiones donde se explica qué ocurre realmente?
Fijaros, si vamos ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 10, versículo 33, vamos a ver una aclaración. Dice, le respondieron los judíos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. ¿Os dais cuenta? Eran los enemigos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los que decían, tú te haces a ti mismo Dios. Y ahora Jesús les responde de manera magistral. Dice, a ver, en primer lugar, ¿no está escrito en vuestra ley, yo he dicho dioses sois? Si llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y no puede fallar la escritura, diciendo, vamos a ver, si el propio Jehová a algunos jueces de la antigüedad, alguno de vosotros llamaba dioses y no pasa nada, dice, aquel en el 36, a quien el Padre ha santificado y ha enviado al mundo, ¿cómo le decís que blasfema por haber dicho que soy hijo de Dios? Ojo, Jesús lo aclara. Él no dijo que era igual a Dios, ni que se hacía igual a Dios. Dice, yo lo que he dicho es que soy hijo de Dios. Son ellos los que dicen, te haces a ti mismo Dios. Jesús no lo dijo. Pero incluso aunque lo dijera, incluso aunque lo hubiera dicho, como él les explica, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que me haga igual a Dios? ¿No se os ha llamado a alguno de vosotros dioses? Y es que este es uno de los problemas que César Vidal tiene, que ni entiende ni quiere entender lo que significa la palabra Dios y dioses. De hecho, es algo que vamos a analizar en unos puntos más adelante. Pero quedémonos con esta idea. Jesús no se hacía igual a Dios. Como explicó Samuel, si dijo, el Padre es mayor que yo. O sea, si está diciendo que el Padre es mayor que yo, ¿cómo se va a hacer igual a Dios? No, él lo que dijo es, soy hijo de Dios. Y los fariseos, el concepto de que él se hiciera hijo de Dios era como hacerse Dios. Pero era una conclusión de gente que ni conocía la ley, bueno, la conocían, pero a su manera. Ni querían entenderla, era gente mala. Y claro, esto no lo ha explicado César Vidal. ¿Por qué él se ha ido a Juan 5 y no ha puesto Juan 10? ¿Qué pasa? ¿Esta parte del Evangelio no la conoce? Claro que la conoce, pero él ha actuado de manera tramposa. Jesús jamás dijo que era Dios, ni se hizo igual a Dios. Al revés, lo que dijo fue, soy hijo de Dios. Y ahí acabaría esta respuesta. Es que es muy sencillita la falacia que él dijo. Y bueno, no sé si queréis comentar algo de aquí. Bueno, el tema de lo que le pasó a los fariseos es lo que le pasó hoy día a los trinitarios. Los fariseos entendían que si Jesús podía hacer ciertas cuestiones o decía ciertas cuestiones, es que se igualaba a Dios. Es como hoy día los fariseos trinitarios que te dicen, si Dios es el Salvador y Jesús es el Salvador, tiene que ser el mismo Dios. Claro, yo uso mi lógica para decir algo. Pero el problema no era ese. De hecho, Jesucristo, una de las veces cuando le dicen, es que te haces igual a Dios, dice, bueno, yo no hago nada por mi propia iniciativa. Claro, si se hacía igual a Dios, ¿qué tenía que haber contestado? Claro, yo es que hago todo por mi propia iniciativa. No hago nada por mi propia iniciativa. Entonces, el problema es que ¿qué hacen los trinitarios en la actualidad? Lo mismo que los fariseos. Ellos entendían que Dios tenía ciertas cuestiones, ciertos atributos que solo podían ser de Dios, y llegan los fariseos trinitarios y dicen, no, es que Dios es el único que puede perdonar pecados, ya, pero es que el Padre le dio la facultad de perdonar al Hijo. ¿Me entiendes? Ese es el problema de la Trinidad en la actualidad. Otro asunto es de que los trinitarios siempre muestran la información de manera incompleta, o sea, parcializada. Ellos te muestran un texto, pero no te muestran el contexto. Entonces, por ejemplo, en Juan 10:30 es obvio que ellos, digamos, toman esa expresión, yo y el Padre somos uno, de manera literal, tajante y sin contexto alguno, pero se les olvida que Jesús 7 capítulos más adelante, en el capítulo 17, también les dice a sus discípulos que ellos también son uno, y que son uno con Él, y que son uno con el Padre, o sea, todos son uno, porque está hablando en otro sentido, no en el sentido de ser un solo Dios o ser una sola persona, sino en el sentido de propósito, de unidad. Y aquí mismo en este texto hay otra parte donde ellos no muestran el contexto, y es más, esta parte nunca te la mencionan, ¿no? Que es
donde Jesús les da la respuesta y le dice al que no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois, si llamó dioses a aquellos sobre los que vino la palabra de Dios. Entonces Jesús está diciendo, bueno, un momento, supongamos que yo me estoy haciendo igual a Dios, yo me estoy haciendo igual a Dios. Entonces, si en la misma Biblia se llama dioses a los jueces de Israel, si en la misma Biblia dice Jesús, o sea, estoy hablando en palabras modernas, Dios llama a los mismos jueces que también son dioses, ¿por qué yo no voy a poder decir que soy hijo de Dios? Entonces, o sea, noten la respuesta de Jesús. Jesús dice, yo podría hasta estar diciendo que soy Dios, y aún así, Dios también llamó dioses a los jueces. Entonces, ni siquiera eso sería para razón para condenarme, mucho menos si yo digo que soy hijo de Dios. Exacto, así es. Pues bueno, yo creo que este tema queda muy clarito y está explicado. Vamos a pasar a la siguiente declaración que hizo este pseudo erudito, por llamarle de alguna manera. No sé si puedes ponernos, Samuel, desde el minuto 4:13, vamos a escuchar casi hasta el 7. Vamos a escucharle 2 minutos y medio, porque citó varios textos y varias declaraciones ahí. ¿Qué minuto has dicho, perdona? Desde el 4, te lo digo, dame un segundito, el mío, desde el 4:13. De Dios, y para, según ellos, mostrar que no puede ser igual a Jehová. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, y de nuevo es un pasaje, Marcos capítulo 13, y de nuevo es un pasaje que indica que no saben distinguir el hecho de que en Jesús hay una personalidad divina y una personalidad humana. Marcos capítulo 13 y versículo 32 dice así en la versión del Nuevo Mundo. Respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De modo que la interpretación de nuevo de la sociedad Watchtower, la corporación que controla a los testigos de Jehová, es, puesto que el Hijo hay cosas que no sabe, el Hijo no puede ser plenamente Dios. Será un Dios pequeño, un Dios creado, un mini Dios. De nuevo, aquí Jesús está hablando como hombre, porque desde luego como Dios sí que era evidente que sabía todas las cosas, y así lo entendieron sus discípulos. Y yo les invito de nuevo que me acompañen al Evangelio de Juan, para ver lo que pensaban sus discípulos al respecto. Juan capítulo 16, Juan 16 y versículos del 29 en adelante. Y fíjense la afirmación de los discípulos de Jesús acerca de que Jesús, como Dios, por supuesto que sabe todas las cosas. Juan 16, versículos 29 en adelante. Dijeron sus discípulos, ¿ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Las palabras de los discípulos eran bastante claras. Por supuesto, Jesús como hombre tenía limitaciones. Tenía que comer para mantenerse vivo, tenía sed, como cuando le pidió de beber a la samaritana, se cansaba, dormía, y por supuesto como ser humano era limitado. Pero como Dios sabía todas las cosas y por supuesto era igual a Dios. Acompáñame también en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 21, para ver otra de las afirmaciones de los apóstoles acerca de que efectivamente Jesús, en su personalidad divina, conocía todas las cosas. Juan capítulo 21 y versículo 17, Juan 21, 17, dice así. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que le dijera por tercera vez, ¿me tienes cariño? De modo que le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. Aquí, Samuel. De nuevo, el conocimiento... Bueno, pues José, no sé si tú nos puedes explicar este tema, porque por un lado tenemos a Jesús diciendo que él no sabe cuándo es el tiempo del fin, pero por otro lado tenemos a los discípulos diciendo a Jesús que él sabía todas las cosas, como si fuera Dios. ¿Cómo contestaríamos esto? Sí, es muy sencilla la respuesta, ¿no? Lo que hacen estos trinitarios, estos personajes, es como decíamos ahora, no tener en cuenta nunca el contexto, o sea, siempre tomar todo con la primera impresión. La primera foto que ven, esa ya es la verdadera. Entonces, estas personas no hacen un verdadero análisis de los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque en su cabeza simplemente está el objetivo de atacar, de ofender, porque noten las expresiones que él siempre usa, ¿no? Esta corporación, estos yo no sé qué, estos aquellos, o sea, siempre como denigrando y atacando. Pero, y él se cree un gran erudito y no hace un verdadero análisis de los textos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno se queda asombrado. Pero entonces pasemos a explicarlo. Entonces, el primer texto que él menciona es Marcos 13:32, donde dice que Jesús mismo lo dice, o sea, es que no lo está diciendo otra persona, lo está diciendo el mismo Jesús, que nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo,
sino solo el Padre. Entonces aquí tenemos un problema, porque tenemos un Dios llamado Trinidad, un Dios que son tres personas, que son coiguales, pero resulta que hay uno que no sabe no tiene una información que sí tiene el otro. Entonces, ¿dónde está la coigualdad? O sea, no es cuestión de que nosotros nos inventemos el argumento, es que el texto lo dice. Ahora, entonces ellos recurren al viejo truco de que Jesús, como decía Samuel ahora, tiene un botón, no sé si lo tendrá en la espalda, en la frente o en quién sabe en qué lugar, pero Jesús tenía un botón donde era on y off. Entonces, encendía su cualidad divina o la apagaba. Encendía su naturaleza divina o la apagaba y tenía su naturaleza meramente humana. O sea, Jesús escogía cuándo saber y cuándo no saber, cuándo era Dios y cuándo era humano. O sea, eso donde lo dice la Biblia, no lo menciona por ningún lado. La Biblia simplemente dice de que Jesús siempre estaba enseñando, enseñando y enseñando. Entonces, en este caso, tenemos que ver el contexto del siguiente texto, que es el de Juan 16, 29, 30. Ahí Jesús está hablando de parábolas y los discípulos entonces le responden que Señor, tú lo sabes todo. Pero está hablando, ellos están respondiendo conforme a lo que les está enseñando de las parábolas. Ahí no está hablando de asuntos celestiales, sino de parábolas. Como quien dice, esas fábulas que nosotros conocemos hoy que representan algo. Entonces, es como cuando una persona, por ejemplo, uno se encuentra con una persona que es en una eminencia, podríamos decir en este caso en asuntos bíblicos, y siempre tiene un texto para dar una respuesta. Entonces uno puede decir, uy, pero te las sabes todas. Pero tú lo sabes todo de la Biblia. O sea, estamos hablando dentro de un contexto, no estamos diciendo que esa persona sea Dios y que tenga un conocimiento absoluto de todo. No, estamos hablando bajo ese contexto de que se la sabe todo con respecto a las escrituras, de que, o un arquitecto, uy, pero ese arquitecto sabe todo. Entonces, uno tiene ese tipo de expresiones. Los discípulos expresaron la misma expresión cuando, perdonen la redundancia, cuando Jesús les explicaba las parábolas. Uy, Señor, tú lo sabes todo. Pero ahí no estaban de ningún modo contradiciendo el texto de Marcos que vimos anteriormente, donde sí se habla en un contexto con respecto a Dios, con respecto al Padre. Y ahí en ese contexto, con respecto a Dios y con respecto al Padre, Jesús no tiene una información que sí tiene el Padre. Entonces no son coiguales. Ahora, el otro texto, que es el de Apocalipsis 1.1, entonces una revelación que Dios le da a Jesucristo. Entonces el texto también es claro, o sea, si Jesucristo necesita tener una revelación, que Dios le dé una revelación, que revelación significa, esa palabra significa, Apocalipsis significa levantar el velo, abrir el velo, por decirlo así, o sea, quitarse como algo que no permite ver más allá algo. Entonces, si Jesús fuera Dios, parte de esa Trinidad, Jesús no estaría con un velo. O sea, no podría dejar de ver más allá de las cosas. No necesitaría una revelación de Dios. Y conste que aquí no estamos hablando de Jesús como ser humano, porque aquí Jesús ya está ubicado en el cielo, ya está ubicado después de su resurrección. Ya esto es una visión que tiene el apóstol Juan a finales del siglo I. Entonces, ahí no podemos decir que es que no estaba en su naturaleza humana. No, ahí ya no tenía el botón. Ahí estaba plenamente en el cielo con todas sus capacidades celestiales como espíritu poderoso que ascendió al lado del trono de Dios. En cambio, el otro texto, el que él contrasta para dar respuesta, note como siempre él, ante estos textos que son contundentes y rotundos, que son de ámbitos celestiales y que son con respecto a la relación con Dios, donde no hay una igualdad, él siempre responde con un texto que no tiene nada que ver con esa situación, que no ese contexto. Entonces él menciona Juan 21:17, donde dice, por tercera vez preguntó Simón Juan, ¿me quieres? Entonces ya le pregunta esto 3 veces a Pedro, entonces Pedro cansado le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, ¿a qué se refiere Pedro? A que él sabe todo con respecto a los sentimientos que él le tiene. Entonces es como cuando en una pareja, ¿cierto? La mujer le dice, bueno, ¿tú me amas? Entonces el hombre le dice, sí, claro que yo te amo. Y la mujer insiste con lo mismo, entonces ya el hombre cansado le dice, mi amor, tú sabes todo, tú sabes todos mis sentimientos hacia ti, tú sabes que yo te quiero. O sea, esto es exactamente lo que pasó aquí entre Jesús y Pedro. Pedro le responde, yo sé que tú lo sabes todo, Señor, tú sabes, conoces todos mis sentimientos y mis emociones. Entonces noten cómo estas personas,
como carecen de profundidad espiritual y simplemente su único interés es vivir del evangelio porque este tipo es un vividor, un tipo que se ha hecho rico a costa del evangelio, pues entonces simplemente se dedican a hacer estos análisis someros, superficiales, sin profundizar en el contexto, sin profundizar en qué relación tiene con las personas de las que se está hablando. Ahora, aquí entra otro puntico, ya hago como una especie de añadido, que es tener en cuenta lo de Filipenses 2, 6 en adelante, donde el texto habla de la famosa kenosis, donde dice que Jesús se vació, estando en condición o en forma de Dios, como traducen algunas Biblias, dice que él decidió vaciarse, él decidió quitarse toda esa forma de Dios, por decirlo así, y bajar como un esclavo humano a la tierra. Entonces, yo estuve verificando algunas páginas, por ejemplo, protestantes, y porque este César Vidal es protestante, y pues ellos muy hábilmente tratan de decir de que no, Jesús ahí no se refería a que él dejó sus cualidades divinas, a que él dejó sus atributos divinos, sino que simplemente dejó su ámbito celestial. Pero no, el texto no dice eso. El texto no dice eso por ningún lado. El texto cuando habla de esa kenosis, cuando habla de ese vaciamiento, de ese rebajamiento, está hablando claramente de que Jesús, de pasar de ser de forma de Dios, pasó a ser simplemente a tener una forma humana. Entonces eso niega totalmente de que Jesús hubiera bajado en forma de Dios a la tierra y con atributos de Dios a la tierra. Por lo tanto, cuando Jesús dice que conoce algo, cuando dice que no conoce algo, está hablando siempre bajo una única naturaleza, que es la humana con la cual vino aquí a redimirnos. Listo. Muy bien, pues muchas gracias, José, por tu explicación. Ha quedado muy clarito. Y bueno, vamos a pasar entonces al siguiente ¿Puedo comentar tema. un poquito algo Sí, por supuesto. de lo de José que está comentando? Exactamente, ¿no? La cuestión está que este tipo de personas te cogen y dicen, vamos, Jesús dice una cosa, ¿vale? Dice algo, él dice, yo no lo sé, no sé el día y la hora. Pero yo entiendo que como sus discípulos le dicen que sí sabe todo, entonces como resultado, Jesucristo no está siendo sincero, o bien yo entiendo que, claro, tenía que hablar desde otra óptica, o que era humano, o que realmente se desconectó, pero yo llego a esa conclusión. O sea, en vez de armonizarlo, como ha dicho José, yo entiendo que no tiene que ser. Es como por ejemplo, cuando llega Pedro y le dice, Jesús, tengo que morir. Y Pedro dice, no, Señor, tú no tienes que morir. Claro, en ese momento Jesús tenía que haber dicho, si es verdad, si vosotros sabéis más que yo, que es lo que realmente este tipo de personas está haciendo. Es como, por ejemplo, cuando tú coges una suma y dices, porque 2 más 2 da 4, pero tú en tu mente necesitas que dé 3, resulta que coges y dices tú, claro, pero como tiene que dar 3, realmente no es un 2, es un 1. Y ahora es cuando te sale la cuenta, porque tú necesitas el resultado. O sea, esta gente hace la hermenéutica, la exégesis de un texto, ya con el resultado. O sea, sería, por ejemplo, tú coges un paréntesis más un paréntesis y pones un 4 y ya tienes que hacer tú la suma como te salga, pero tiene que salirte 4. Indispensablemente de buscar en el texto realmente qué números hay, ¿no? Y es lo que les pasa, ¿no? Y claro, los argumentos son tan penosos que desde luego si nadie dijera que esta persona, yo no sé, que dicen que es erudito, yo no sé dónde se lo dieron, pero bueno, resulta que este tipo de argumentos simplemente son penosos, ¿no? En vez de llegar a cierto tipo de conclusiones, no, su naturaleza humana en la que estaba. Porque claro, mira lo que dicen los apóstoles, su naturaleza humana. Penoso. No, y es interesante que, ya que le gusta el texto que ha citado en Marcos 13:32, que nadie sabe el día ni la hora ni el hijo, que hubiera dedicado un poquito más a hablar de ese texto y nos explicara por qué el texto paralelo, que está en Mateo 24, creo que es el 38, por qué ellos han quitado en la Reina Valera la palabra el hijo. O sea, ¿por qué no explicas eso? ¿Por qué la amplia mayoría de Biblias y los manuscritos antiguos especifican que el hijo no lo sabe en ese texto? Sin embargo, nos encontramos algunas traducciones protestantes que quitan el hijo. ¿Por qué os molesta tanto que aparezca que el hijo no lo sabe? ¿Por qué ha habido ahí una manipulación del texto? ¿Por qué no nos has hablado de esto, César Vidal? Qué oportuno que has usado nuestra traducción, porque si llegas a usar la tuya ni viene la palabra y hubieras quedado muy mal, claro. Pero esas cosas, cuando tú en un vídeo de 45 minutos citas 30 textos, pues claro, no explicas nada. De igual manera, nosotros estamos respondiendo de manera corta. Si alguien nos está oyendo y quiere más información,
pues puede contactar con Samuel, con José, conmigo y se la damos. Evidentemente no vamos a dedicar media hora a cada parte porque si no el vídeo sería como lo de Renan, de 4 horas. Entonces lo vamos a hacer cortito, de 1 hora y media, 2, no más. Pero eso, si alguien quiere más información, que no dude en preguntarnos. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente afirmación que hizo. Ahora, Samuel, no sé si me puedes poner desde el minuto 7, 50. Y versículo 14. Apocalipsis, o Revelación, en la versión de los Testigos de Jehová, capítulo 3 y versículo 14, dice así. Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Y la interpretación de la Watchtower es que, puesto que a Cristo se le llama el principio de la creación, eso significa que es el primer ser creado. Yo quisiera aclarar que esto es imposible totalmente en griego. En griego existe una palabra clara para primer ser creado, que es esta, protopictos. Si Juan hubiera querido decir en el Apocalipsis que Jesús era el primer ser creado, hubiera dicho protopictos. Pero la palabra que él utiliza en griego es esta. Incluso para el que no sabe griego, se puede ver que son bastante distintas a simple vista. La palabra que él utiliza es arge, principio o comienzo. Pero esta palabra que aparece aquí, la palabra arge, es la misma palabra que para indicar la fuente de algo. El lugar, el manantial del que brota algo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que Jesús es la fuente, el manantial, el lugar, la raíz de la creación, el arjé de la creación. En otras palabras, el mismo creador. No un ser creado, sino precisamente el ser del cual brota, del cual arranca, del cual surge toda la creación. El texto este no solamente no favorece la teología de los testigos de Jehová, más bien indica exactamente todo lo contrario. Como otro texto que suelen utilizar los testigos de Jehová para hablar de que Cristo es un ser creado y que se encuentra en la carta a los Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1 y versículo 15. Dice así en Colosenses 1:15. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y la interpretación que suelen dar los testigos de Jehová es, puesto que es el primogénito, esto significa el primer creado. Miren, si realmente Pablo hubiera querido decir el primer ser creado, hubiera dicho esto, el protopictos, el primer ser creado. Pero la palabra que Pablo utiliza es esta. Protótocos, el primogénito. Y primogénito para los judíos es un título más que la idea de que es uno el primero en nacer. Vamos a ver cómo en la Biblia, a continuación, la idea de primogénito es el que tiene la supremacía sobre algo, no el primero que nace. En otras palabras, si Cristo... Pues si nos quieres explicar tú mismo este tema, Samu. No se te oye, Samu. Ponme si quieres leer el PDF. Sí. Bueno, lo cierto es que está cometiendo demagogia. Él te dice, no, tenía que venir esta palabra. Bueno, si hubiera querido explicar esa palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿puede encontrar prototipos en la Biblia? No viene, entonces ¿por qué la tenían que haber usado si no viene esa palabra? No, para nada, ¿no? De hecho, realmente la primera vez que se encuentra dentro de lo que viene siendo la búsqueda de palabras que están en el lugar que tienen todas las palabras griegas antiguas, que las tienen ordenadas y demás, bueno, parece que es Clemente Alejandría el primero que lo usa, parece que es el primer ser creado, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo es cierto que lo que quería enseñar que era el primer ser nacido, pero del grupo, en este caso, de la creación. O sea, él te dice, bueno, no tuvo que decir eso, o no implicaba eso, porque realmente, claro, hubiera usado otra palabra ya, pero hombre, explícanos qué sentido, porque si tú dices que es la fuente, o es lo más importante, entonces el Padre y el Espíritu Santo, ¿dónde los dejas? Los dejas totalmente fuera, ¿no? Bueno, yo en este caso lo cierto es que tengo 3 vídeos en mi canal donde lo explico desde un punto de vista histórico, cómo creyeron los primeros cristianos o cómo aplicaban estas palabras, como un ser creado, como el primogénito del grupo de lo creado, y cómo a partir del siglo IV, como no pueden sacarlo del grupo de lo creado, empiezan a decir que es parte del grupo de lo creado, pero a partir de un nuevo nacimiento, cuando nace como humano y luego hay un nuevo nacimiento. Entienden que la palabra primogénito es parte de un grupo que sí, que es el primero, pero en este caso de un nuevo nacimiento. Claro, estos trinitarios del siglo IV tuvieron que explicar de manera rápida lo que fuera. Claro, se metieron en un problema. Hoy día, pues siglos después, ¿qué hacen? Te dicen, no, o sea, lo que decía que era la fuente, eso es mentira. El principio de la creación por Dios no tiene por qué ser la fuente. Eso se lo ha inventado esta persona, que desde luego en griego yo creo que sabe
lo justito, ¿no? Bueno, vamos a analizar un poco, voy a ir un poco rápido, no vamos a entrar en muchos detalles. Hay vídeos míos con una explicación más amplia en mi canal y creo que hay 8 vídeos de Renan González donde hace, pues, evidentemente una exégesis de estos pasajes, pues de manera erudita desde el griego y demás, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando vamos a Colosenses dice que él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, prototocos de toda la creación, ¿no? Y cuando vamos al versículo 18 dice, y él es la cabeza del cuerpo, la congregación es el principio, arge, el primogénito de entre los muertos, para que llegara a ser el que es primero, que vendría potreu, poseyendo el primer lugar en todas las cosas. Por cierto, eso es lo que tenía que haber usado en Colosenses 1.15, si lo que queréis decir que es el que tenía el primer lugar, ya que hablamos de las palabras que se tenían que haber usado en griego, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que aquí nos encontramos que Jesucristo también es el principio de, en este caso, de la creación, o sea, el primogénito de entre los muertos, ¿no? Bueno, cuando seguimos avanzando, estas son unas fotografías que puse en el vídeo que hice yo. Bueno, pues vemos que lo que te hacen ahora, vemos que es el primogénito de la creación y es el primogénito de los muertos. Y ahora ellos, ¿qué te hacen? Bueno, el primogénito de la creación lo sacamos del grupo, pero el primogénito de los muertos tenemos que reconocer que lo metemos dentro del grupo. Entonces ya los trinitarios dicen, ya, pero no es cuando dice protos no implica que sea el primero. Y ahora te cogen y te dicen que no, pero mira, por ejemplo, en Hechos 26, 27 dice que Cristo había de sufrir y como el primero, protos, en ser resucitado de entre los muertos. Tenía que ser el primero del grupo de los muertos, el primero del grupo de lo creado. Pero ellos en el primer texto lo sacan del grupo porque les da la gana y en el segundo texto no les queda más remedio que dejarlo metido. Sin embargo, cuando vamos al griego, vemos que en ambas construcciones está lo que se conoce como un genitivo partitivo, un genitivo que se usa para indicar que el sustantivo modificado por el genitivo es parte del grupo o clase a la que se hace referencia el genitivo. Aquí tendríamos prototocos más una expresión sencillamente plural en genitivo, primogénito de toda la, primogénito de toda la. Y no hay ningún ejemplo donde la construcción que tenemos aquí esté presente y no implique que el prototocos, el primogénito, no sea parte del grupo. Por lo que Colosenses 1.15, prototocos, pas, tises, es una instancia del genitivo partitivo que indica que el sustantivo descrito es una parte del grupo. Este hecho, desde luego, queda demostrado cuando analizamos el uso bíblico de prototocos más genitivo seguido, en este caso, de un grupo. Por ejemplo, y esta fotografía se la mangué yo a Renan González. Muchas gracias a nuestro hermano Renan por la fotografía. Esta es una explicación que dio él bastante bien hecha. Lo pueden ver un poquito mejor explicado desde el griego, donde vemos este ejemplo en la Biblia. Por ejemplo, porque los de Macedonia y de Acaya han tenido gusto en compartir sus cosas, haciendo una contribución a los pobres de los santos que están en Jerusalén. Aquí veríamos el genitivo partitivo, los pobres, y el sustantivo principal de los santos. Y aquí vemos que todos los santos no son pobres, pero los pobres están dentro del grupo de los santos. Claro, esta persona que dicen, yo no sé, dicen que sabe griego. Claro, esta es la cuestión que él tiene que coger y tirarlo. Renan, que es el que ha usado todo este tipo de argumentos, ni los eruditos trinitarios han podido hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo puedes sacar de la parte del grupo. De hecho, cuando analizamos esos textos, por ejemplo, quitaron la conjunción kai del versículo 18, cuando dice y también, claro, porque te va diciendo por qué es el primogénito, porque estaba antes de todas las cosas, es el primogénito, y te va diciendo un poco, te va explicando por qué. Pero tú nunca lo vas a poder sacar del grupo, ¿no? En este caso, pues bueno, por no hacer el vídeo muy largo, pues vemos que lo podéis ver en mi canal, hay una explicación más amplia desde la historia. No sé si quieres poner, porque también me habías puesto lo del 1.16, vamos a poner el vídeo o directamente lo explico. ¿Tienes el micro? Coméntalo si quieres directamente. Vale, bueno, pues seguía él hablando, me imagino que dirá en el vídeo que los testigos de Jehová han introducido las otras cosas cuando se usa la palabra griega paz, ¿no?
Y bueno, pues lo cierto es que cuando vamos a la palabra esta paz, serían todas, y ellos te dicen, los testigos han introducido las otras, ¿vale? Para falsificar. Pero bueno, eso es algo que realmente es así. Bueno, como podemos ver, por ejemplo, venía aquí el ejemplo en la anterior fotografía de este texto, cuando podemos ver, por ejemplo, en versiones, cuando también se encaró con el rey Herodes respondiendo su conducta de Herodías, la mujer de su hermano, y todas, ahí viene paz, las demás, porque pone las demás, o por ejemplo, y todas las demás, y todas las otras, en la nueva versión internacional, no dicen que paz no se puede poner, o por ejemplo, por todas las otras cosas, más versiones, la nueva traducción viviente y por muchas otras, y seguimos viendo por otras maldades, pues decían que no, se puede, o por ejemplo cuando vamos a Marcos, vemos que se sigue diciendo lo mismo, ¿no? También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? Reina Valera, no dicen que paz no se puede traducir por todas las otras o todas las demás, o por ejemplo la Reina Valera del 77, todas las demás, o la Biblia católica, todas las demás, ¿no? De hecho, esto es algo que aparece en bastantes versículos. Por ejemplo, en Colosenses 3:8 vemos todas estas, porque traduces pasa así. O por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, esto otro, ¿no? Y bueno, pues es algo que al final, desde luego, es algo que se puede hacer. Uno tiene que ver el contexto desde el griego. Y claro, te dicen, claro, tú no puedes poner todas las otras, pero porque a ti no te interesa, ¿no? Sin embargo, cuando escribe la carta a los colosenses, 10 años antes ya había explicado lo de paz. Claro, estaba explicando eso, como muchas veces digo, pues a los cristianos primitivos, a los subordinacionistas, a los cristianos verdaderos, no estaba hablando con besugos o con borregos, ¿no? Como en la actualidad. Por ejemplo, porque todas las cosas las sujetó, y cuando dice que todas las cosas, ahí viene paz, han sido sujetas, es claramente con aquel que le sujetó todas las cosas. Hay una regla. Hombre, a ver, todas, paz, todas, hay excepciones, hay excepciones. Paz, excepción, el que le sujetó todas las cosas. Paz, excepción, todas las cosas fueron hechas por él, pero con la excepción del que le hizo a él. Hay una excepción. Y Pablo, ya en la década de los 50, cuando escribe la primera carta a los Corintios, la primera carta a las congregaciones, se les dice que hay una excepción. Claro, no se lo va a estar repitiendo porque no eran borregos. Bueno, todas las cosas, paz, con la excepción de aquel que le sujetó todas las cosas. Pablo diría, ya lo he explicado una vez, no creo que sean tan torpes. Desde luego lo comprendieron con bastante claridad. Entonces, bueno, desde luego cuando analizamos desde el griego, cuando vemos el contexto bíblico, Jesús, ¿por qué puede ser el primogénito? Hombre, es el primer nacido. ¿El primer nacido de qué grupo? Del grupo, en este caso, de la creación. El principio, porque no tiene por qué usar, o sea, está usando metáforas, al igual que cuando usa la metáfora de que Dios engendró la tierra o algo, bueno, no me acuerdo exactamente, bueno, son metáforas que está usando el apóstol Pablo. Pero lo que vemos es que Jesús es primogénito de la creación y principio de la creación por Dios. Y eso no se puede explicar como a ellos les dé la gana. Y desde el griego, pues me hubiera gustado que un erudito pues hubiera hablado del genitivo partitivo, que no se hubiera... Pero claro, yo no sé, porque dicen que hizo una interlineal, no sé si será como cuando huyó de España, porque, bueno, porque se ve tuvo problemillas con Hacienda y demás. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Dicen que es erudito, pero desde luego me parece una persona con muy poco talante, ¿no? Simplemente las tira. Ellos no tienen razón y ya está. Pues nada, yo creo que así está bien. Pues muchas gracias, Samuel, y como tú has dicho, es información, hay mucha, en tu canal hay varios vídeos hablando del tema, en el de Renan también. Lo que quizás podemos hacer, hoy no, porque cuando acabemos va a ser muy tarde aquí en España, hay que irse a dormir, pero quizás mañana en los comentarios del vídeo podíamos poner los enlaces a estos vídeos y así los hermanos les es más fácil encontrarlo, porque información hay toda la que queramos sobre estos temas. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente idea, que se encuentra en el minuto 15:45. Si la puedes reproducir, Samuel.
Quisiera aclarar que, en primer lugar, la Biblia indica no que hay muchos dioses, como creen los testigos de Jehová. Primero un gran dios Jehová, luego otro dios más pequeño que es Cristo, y luego una serie de diosecillos que son Satanás, los demonios y los ángeles. Esto se llama politeísmo, la creencia en muchos dioses. Y les guste o no reconocerlo, los testigos de Jehová son politeístas, puesto que creen que hay muchos dioses. Ahora bien, la Biblia enseña que solo hay un Dios, única y exclusivamente uno. ¿Y cómo es ese Dios? Es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Yo les pido que me acompañen al libro de Isaías, donde vamos a ver varias lecturas en las que se afirma claramente que solamente hay un Dios. No hay varios dioses, uno grande, Jehová, otro más pequeño, que es Cristo, y luego una serie infinita de diosecillos, sino solo un Dios. Y vamos a empezar a verlo con un texto que los testigos de Jehová utilizan mucho en su primera parte y parece que olvidan en la segunda. Se encuentra en el capítulo 43 del libro de Isaías. Isaías 43, y ahí nos vamos a mover todavía durante unos minutos. Isaías 43 y versículo 10. Ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová. Hasta ahí los testigos de Jehová conocen muy bien el versículo. Pero dice a continuación, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiese. La afirmación de Isaías es clara, solo hay un Dios. No hubo ningún Dios antes, ni hubo ningún Dios después. Aquí no habla de que hay un gran Dios, Jehová, y después él formó otro Dios más pequeño, que es el Hijo, y luego otros diosecillos como Satanás, los ángeles o los demonios. Aquí dice claramente que solo hay un Dios, y no hubo ninguno antes, ni habrá ningún otro después, ni se formó ningún otro después. Bueno, vamos a ir a hasta aquí, Isaías, Samuel. capítulo 44. Isaías, Bueno, habéis podido oír lo que él afirma. Dice, la Biblia es muy clara en que hay un solo Dios. Y en absoluto nada de que Jesús sea un Dios, los ángeles sean dioses, Satanás sea un Dios, eso para nada, ¿no? Muy bien. Y él ha citado Isaías 43:10, que aquí lo podemos ver en pantalla, y efectivamente, pues pone eso. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Ahora, ¿qué hace él? En vez de explicar, profundizar en este tema, analizarlo, lo que hace es buscar textos paralelos que dicen lo mismo para que parezca que sabe mucho. Se va a Isaías 44:6, donde Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Se va un poco más adelante, a Isaías 45:5, yo soy Jehová y no hay ningún otro, con la excepción de mí, no hay Dios. Y él sigue citando textos, se cree que por repetir lo mismo se le va a hacer más caso, cuando no profundiza en ninguno, pero bueno. Y claro, Isaías 45, el versículo 14 en adelante, dice, solo hay un Dios, no hay otro Dios, no hay más. Entonces él dice, a ver, la Biblia es clarísima. Si antes de mí no fue formado Dios alguno y después tampoco, si solo hay un Dios, pues claro, si a Jesús se le llama Dios, tiene que ser ese Dios, porque no hay más. Y como él vuelve a repetir, y no hay otros dioses menores, que los ángeles sean dioses, Satanás sea Dios, no. Claro, ¿cuál es el problema de este hombre? Que está ocultando, y está ocultando de manera intencionada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explicar ahora es básico. Hasta la persona con un mínimo conocimiento de la Biblia sabe lo que significa la palabra Elohim. Si uno va al diccionario de Strong, porque lo tenga en manera física o puede ir a una biblioteca, o porque lo consulte online, yo lo he puesto aquí online, vamos a ver que la palabra Dios tiene dos definiciones. Y eso es muy importante entenderlo. Cuando en hebreo oímos Elohim, esa palabra tiene un primer significado que es Dios supremo. Sí, por eso la Reina Valera del 60 de Hoffman dice que en la Biblia, cuando se habla del Pantocrátor, del Todopoderoso, se refiere siempre al Padre. O los judíos te lo dicen, al Shaddai, el Todopoderoso, es el Padre, es Jehová. Nunca para Jesús se emplea Giboar, poderoso, pero nunca al Shaddai. Entonces, una definición de Dios, de Elohim, es el Todopoderoso. Todos los textos que él ha citado de Isaías, en el que dice, yo soy el único Dios verdadero, yo solo soy Dios, lo está usando con la definición número 1, la del Dios supremo, la del Dios todopoderoso, la del Dios creador. Pero esa palabra Elohim tiene otra definición, como lo muestra el diccionario de Strong, y es dioses en el sentido ordinario. Aquí lo veis en amarillo. También se puede aplicar a magistrados, como dijo Jesús, si a alguno de vosotros se os ha llamado dioses. Y como podéis ver aquí, lo marqué en verde,
también se puede aplicar a ángeles, a reyes, a jueces. Entonces, claro, cuando Jehová dice yo soy el único Dios verdadero, está diciendo yo soy el único Elohim, pero con la definición 1 de Dios Todopoderoso. Pero claro que hay otros dioses con la definición 2. Y claro, basta con que vayamos al Salmo 82 y fijaros lo que pone. Dios está apostándose en la asamblea del divino. En medio de los dioses, él juzga. O sea, Jehová en medio de los dioses juzga. Estas son las palabras que Jesús le citó a sus enemigos. Dijo, si Jehová os llama jueces, a vosotros que sois jueces, os llama dioses, ¿qué problema hay si se me llamara a mí? O sea, ¿cómo que no hay en la Biblia otros dioses? ¿Por qué César Vidal no nos ha hablado de esto? O, por ejemplo, si vamos a 2 Corintios 4:4, ¿cómo se le llama a Satanás? Dice, en los cuales el Dios de este mundo, sí, Satanás es el Dios de este mundo, de este sistema. Entonces, ¿hay contradicción? No, simplemente hay una palabra hebrea que tiene 2 traducciones. En un caso se usa para el Dios Todopoderoso y por lo tanto solo aplica a Jehová, al Padre, pero si la vas a utilizar como sinónimo de ser poderoso, de gobernante, pues claro que hay muchos dioses y la Biblia lo dice y aquí están los textos. ¿Y qué ocurre? ¿Que César Vidal no lo sabe? Bueno, pues si una persona que se cree erudito no sabe eso, pues es que tiene un problema muy serio o es un mentiroso. Y es que efectivamente este hombre es un mentiroso. Y cuando uno conoce la historia de este hombre, se queda asombrado. Porque esta persona, seguramente para los que viven en Latinoamérica, es una figura más desconocida, pero para los que vivimos en España, en absoluto. Este hombre nació en Vallecas, en uno de los barrios más humildes de Madrid. O sea, él viene de una familia humilde. Lo que pasa es que como estudió, hizo su carrera y empezó a escribir libros, se le subió a la cabeza. Pero él se crió como católico. De ahí tuvo contacto con los testigos de Jehová y de ahí se hace protestante. O sea, es como estas personas que dice la Biblia que son como las olas que son llevados de un lado para otro. Pero, ojo, por interés. Porque este individuo, el César Vidal, teniendo un pasado católico, se va a un periódico que se llama El País, de España, que es anticatólico. Y ahí publica artículos. Pero después de hacerse protestante, o sea, después de tanto que presume él de ser evangélico, estuvo trabajando 5 años en una emisora de radio que se llama La COPE. Y es una emisora católica. O sea, él renuncia al catolicismo. Eso sí, yo voy a cobrar dinero de una emisora católica. Vemos que es una persona que no tiene escrúpulos. Es una persona que va movida por el dinero. Y de hecho, es muy interesante que esta persona tuvo que huir de España porque está perseguida por fraude. Permitidme que os ponga una imagen, la voy a buscar, la tengo aquí. Darme un segundito solo, porque quiero que la veáis para que entendáis qué tipo de persona es y qué credibilidad se le puede dar. La Fiscalía española pide 4 años y medio de cárcel para el periodista César Vidal por alzamiento de bienes. César Vidal es un delincuente perseguido por la ley y si estuviera en España, en vez de haber huido a Estados Unidos, posiblemente estaría en la cárcel. Es una persona que se le ha acusado de plagiar. Ha escrito una gran cantidad de libros, muy malos, hay que decirlo, yo los he podido leer, varios de ellos. Samuel los ha podido ver también, algunos libros de esos se los regalé y son paupérrimos. Y esta persona que se vende al catolicismo, al protestantismo, le da igual un periódico que otro, una emisora que otra, un delincuente, es el que coge y dice, no, la Biblia no habla de otros dioses. Bueno, no sé qué Biblia tienes tú, porque hasta en la Reina Valera viene. Entonces, es una persona mentirosa y sin ningún tipo de valores morales. Y está la gente que luego ataca y algunos lo tienen por erudito. No queremos con esto hacer ad hominem. No se trata de desacreditarle a él para decir que sus argumentos no valen. Se trata de que la gente deje de idolatrar a estos delincuentes que son los que atacan a la organización de Jehová. Y no es ad hominem porque lo que estamos haciendo es contestar
los textos que él ha usado mal, pero queremos que la gente también conozca qué tipo de personas son las que atacan al pueblo de Jehová. Por eso no hemos querido desaprovechar esta oportunidad para tirarle algún piropo a nuestro amigo Vidal. Y bueno, pues vamos a dejar este tema aparte. Ya hemos explicado, el tema en Elohim es muy sencillo, tiene dos significados. Javi, Sí, dime. tengo un detallito. ¿Podrías retroceder al texto donde dice que los ángeles son dioses? Sí, ahora mismito. No, el de los ángeles no le puse el de los... Ah, ya. El de Que los el de los ángeles, no, este es el de los jueces, ¿no? Pero Sí. bueno, déjalo ahí. Porque el de los ángeles, que algunas traducciones ponen dioses, es Salmo 8, 6, ¿no? Salmo 8, 5 y 6. Bueno, mira lo que dice, todos sabemos de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto. Aquí en estos rollos del Mar Muerto no solo se encontraron manuscritos bíblicos, sino también en estas cuevas se encontraron manuscritos del pensamiento judío, sobre todo de este grupo llamado los esenios, que eran judíos muy ortodoxos, ultraortodoxos, eran muy dedicados al cumplimiento de las ceremonias de la ley. Bueno, pues precisamente en estos escritos de estas cuevas, uno por ejemplo el 4Q403, o sea, cueva 4, documento 403, dice este manuscrito esenio: alabadlo espíritus divinos, alabadlo por los siglos de los siglos, el firmamento de los más altos cielos, todo, y su muro, toda su estructura, su forma, los espíritus del lugar altísimo. Se refiere a esos espíritus del lugar altísimo, se refiere a los ángeles, los dioses vivientes. O sea, este manuscrito hallado en las cuevas del Mar Muerto dice que los ángeles son los dioses vivientes, los espíritus de santidad eterna, sobre todo los santos, los espíritus divinos. Rodean la morada del Rey de verdad y justicia, todos sus muros. Entonces, no solo dice que son dioses, sino que son espíritus divinos. Entonces, lo que estas personas hacen es hablar desde el desconocimiento y la ignorancia de lo que era el concepto judío acerca del término Elohim, acerca del término dioses o Dios. Entonces, claro, ellos cuando a Jesucristo se le aplica este término, saltan de alegría, pero no se dan cuenta qué pensaban los judíos acerca del uso de ese término. Otro fragmento, este es el 4Q405, lo alabarán las figuras de los dioses, los espíritus santísimos de la gloria, el suelo de las maravillosas cámaras interiores, los espíritus de los dioses eternos, todas las figuras de las cámaras interiores del rey. Nuevamente habla de los ángeles como dioses. Y otro documento del mismo 4Q, otra parte del mismo 4Q405 dice: los dioses lo alaban cuando toman posesión de su puesto y todos los espíritus del claro firmamento se regocijan. Entonces, o sea, se reiteran varios de estos documentos de los rollos del Mar Muerto, de que en la mentalidad judía, los ángeles también eran dioses. Y por eso es que Jesús entonces les dice, o sea, si en los salmos se llama a dioses e incluso a los jueces humanos, y Jesús sabía que también a los ángeles en el Salmo 8:5, ¿por qué razón a mí no se me va a poder llamar Dios o no voy a poder decir soy hijo de Dios? Entonces ese era el detalle que quería añadir. Muy bien, pues es un detalle muy interesante y muy bueno. Una cosita antes de seguir comentando un poco de lo que se estaba comentando. Bueno, primero esta persona me llamó la atención en un vídeo que de repente está hablando y dice que, bueno, que llevaba 2 años estudiando griego en la universidad y que de repente, bueno, que leyó el Nuevo Testamento, pero que podía haber leído a Herodoto. Bueno, pero Herodoto no era el griego koiné, era otro tipo de griego que es similar, pero no es lo mismo, al igual que el griego actual, tampoco es lo mismo. ¿Qué capacidad tiene una persona para leer y darte cuenta de todo porque lo estás leyendo en griego con 2 años de estudios? A mí en lo personal me parece una persona que se ha inventado un personaje y lo ha explotado, ¿no? Y lo que hace es cometer, por ejemplo, está todo el rato cometiendo la falacia del envenenamiento del pozo, ¿no? Bueno, ellos creen un dios mayor, un dios menor, demonios, ángeles y Satanás. Bueno, todos son seres espirituales, no sé por qué hace que hacer 3 grupos ahí, pero bueno, en el sentido de los ángeles, demonios y Satanás. Entonces va envenenando el pozo, va sacando textos de contexto. ¿Por qué? Porque en Isaías está haciendo la diferencia con dioses que no existen y no tienen testigos, como si lo tiene Jehová. Y ahora resulta que, claro,
Tú dices, no, solo hay uno, entonces tienen que ser tres metidos en uno, porque si no, no queda otra. Pero si yo le preguntara a él si el Dios de Deuteronomio 6.4 es el mismo Dios de Romanos 9.5, a ver que me explique. No, pero son dioses por separado, pero realmente son uno. Ya, pero entonces, ¿qué hacemos con textos cuando dice, porque en el cielo hay muchos de los llamados dioses, pero para nosotros hay solo uno? O sea, en vez de dar una explicación armoniosa de la Biblia, que va, distorsiona todo, pero bueno, en lo personal yo creo que deja mucho que desear. Si era un plagiador, pues imagínate. Así que, sí, ¿no? Y que 1 Corintios 8:6 es muy claro. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Fin del tema. O sea, vale que en el Antiguo Testamento no tenían claro el concepto de que había un padre y había un hijo. Pero Pablo sí lo tenía clarísimo. ¿Y qué dice? Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Fin del tema, se acabó. Pero esos textos, qué curioso que nunca los cite. Pero bueno, como tú has dicho, ¿qué podemos esperar de un plagiador y de una persona que debería estar en prisión si no hubiera huido? Pero bueno, sigamos con los argumentos y dejémoslos a Domine para otro rato. No sé si ahora podrías ponernos, Samuel, desde el minuto 20 en adelante, 20:00. Ese Dios existe en varias personas. Ese Dios existe en una pluralidad de personas. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. El primer texto que yo les invito a que vayan a ver, y vamos a ver cómo es ese texto en el mismo original hebreo, se encuentra en Deuteronomio 6 y versículo 4. En hebreo dice: Shema Israel, Yahvé, Elohenu, Yahvé, Echad. Escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Ahora bien, la palabra que se utiliza para uno en hebreo, que es Echad, es uno compuesto de varios, no uno simple. Por ejemplo, cuando en Génesis se nos dice que Adán y Eva llegaron a ser una sola carne, la palabra que se utiliza también es Echad. Es eso que Adán y Eva eran una sola carne, pero una sola carne compuesta de dos, de Adán y de Eva. Cuando en el libro de Jueces se nos dice que el pueblo de Dios se levantó como un solo hombre, la palabra que se usa también es Echad. Por supuesto que el pueblo de Israel se levantó como un solo hombre, pero estaba compuesto por muchos hombres. Incluso cuando se nos habla de cómo los espías estuvieron en la tierra prometida, trajeron un racimo de uvas, la palabra que se utiliza también es Echad. Era un racimo de uvas, pero llevaba muchas uvas. Es uno, pero uno plural. En este sentido, la Biblia insiste, es uno, pero uno formado por varias personas. Fíjense, es algo que se ve con mucha claridad incluso en el Antiguo Testamento. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a empezar esto así desde la primera página de la Biblia. Fíjense cómo Dios habla con un ser formado por varias personas. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Pasó Dios a decir: hagamos un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Versículo 27. Y procedió Dios a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios que creó. Dios habla con un ser plural compuesto por varias personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Sin embargo, en el versículo 27 no dice que Dios lo creó a la imagen de él y de otros que le ayudaron, sino que dice que lo creó única y exclusivamente a su propia imagen. Vamos a ver cómo Dios se sigue expresando como un ser plural, como un ser formado por varias personas. Génesis capítulo 11, del 5 en adelante, dice así: y procedió Jehová a bajar para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. A continuación dijo Jehová: mira, somos un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Versículo 7. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. De nuevo, Dios se expresa como un ser que existe en varias personas. Dice: ¿van a hacer esto? Bueno, pues vamos y bajemos y confundamos su lenguaje. Vamos a ver otro texto más de los muchos que hay donde Dios se expresa como varias personas. Isaías capítulo 6. Y de nuevo vamos a ver cómo Dios se expresa como varias personas. Isaías 6 y versículo 8 dice así: y empecé a oír la voz de Jehová diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios, de nuevo, otra vez habla como una pluralidad de personas. No dice quién irá por mí solamente. Hasta aquí, Samuel. En este sentido, la Biblia deja bastante claro. Pues no sé si nos quieres explicar un poquito este tema, José. Sí, bueno, da risa, ¿no? Da risa ver cómo se inventan argumentos de los textos, de cosas que no dicen los textos, y salen de toda lógica. Y después dice que nosotros somos los que le añadimos a la Biblia, que nosotros somos los que nos inventamos argumentos, dando que nosotros siempre interpretamos la Biblia, pero viendo lo que dice la Biblia literalmente ahí, lo que está mencionando.
Ellos son los que se inventan un cúmulo de ideas que no están ahí en los textos. Entonces vamos a empezar a ver eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, primero él habla de Deuteronomio 6:4, el famoso Shema de los judíos, que a propósito es una expresión que los judíos suelen mencionar antes de morir. Entonces antes de morir dicen Shema, para recordar ese texto y su relación con el único Dios verdadero. Incluso cuando la Inquisición quemaban a estos conversos, estos judíos conversos, ellos a veces, antes de ser devorados por las llamas, gritaban Shema, para refregarles en la cara a los inquisidores y a los católicos de que ellos no habían renunciado a su Dios, al Dios verdadero. Pero bueno, analicemos de lo que él se pega, ¿no? Él habla de que ella es un término hebreo que significa, ellos dicen que significa unidad compuesta, pero resulta que cuando uno va a los diccionarios interlineales, ahí ese no es el significado del texto, en ningún momento dice que significa unidad compuesta. No, significa uno o algo único, que es diferente, es muy diferente hablar de algo uno y único a hablar de unidad compuesta. Entonces, claro, ellos no mencionan la cantidad de textos donde el término Eyad habla de cosas que son singulares, que son una sola cosa. Eso ellos lo desechan. Ellos se pegan es de algunos textos donde parece que el Eyad hablara de algo que compone varias cosas. Entonces, por ejemplo, él menciona el caso de Adán y Eva, de que y los dos serán uno. Pero es que ahí no está hablando de que los dos eran un solo ser. No, ahí está hablando de otro contexto. Ahí habla de que Dios los hizo macho y hembra y que llegarán a ser una sola carne. Ahí habla es en otro sentido, en que serán uno solo. Serán uno solo en una unidad, primero, emocional, matrimonial y también sexual. Es en esos aspectos en que llegan a ser uno solo, pero en ningún momento Adán y Eva llegaron a ser un solo ser, ¿no? Siguieron siendo dos seres diferentes. Entonces, ese texto está totalmente sacado de contexto, no tiene nada que ver con la Shema de Deuteronomio 6:4. Otro ejemplo que ponen a veces es que por ahí hay un texto que dice que el pueblo era uno solo, y ese pueblo eran muchas personas, pero es que ahí el uno se aplica a la expresión pueblo, no a personas. Entonces era un solo pueblo, no eran dos pueblos unidos en uno solo, no eran tres pueblos unidos en uno solo, no, era un solo pueblo, compuesto de muchas personas. Entonces, claro, ellos lo aplican a Dios de que entonces Dios es un ser unido un Dios en muchas personas, en tres personas en este caso, pero eso por ningún lado está. O sea, por ningún lado lo menciona la Biblia. Ese contexto no lo menciona la Biblia. Ahora, eso en cuanto a la explicación de términos, ya lo que pasa es que este texto exigiría un video completo porque es un texto muy profundo y tiene muchas citas de las cuales analizar. Entonces, vamos a analizar los otros para agilizar. Tenemos que él menciona Génesis 1, 26 y 27, donde habla de que nuevamente Dios se compone de varias personas. Pero, ¿dónde dice el texto que Dios está hablando con otras personas que son el mismo? O sea, el texto no menciona eso, el texto simplemente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y por los textos que vemos más adelante en la Biblia, como por ejemplo Proverbios 8 del 22 en adelante, nosotros sabemos que con quien hablaba Jehová y con quien hablaba Dios en ese momento era con Jesús, porque Proverbios dice que él es que el obrero maestro que estuvo a su lado y se puso feliz y alegre cuando se crearon las cosas. Entonces nosotros, y después claro, los evangelios y las cartas y los escritos de los apóstoles nos rematan diciendo que Dios creó todas las cosas por medio del Hijo. Entonces claramente aquí, cuando Dios habla y dice hagamos, está incluyendo a su hijo, está hablando con su hijo que está a su lado, pero en ningún momento ahí nos está hablando de una pluralidad de Dios, de una pluralidad de personas en un solo Dios. En ningún momento el texto está diciendo eso. Claro, él dice, lo que pasa es que más adelante dice, y Dios procedió a crear, entonces habla en singular, entonces claro, entonces, el Dios que dijo hagamos después habla en singular, entonces significa que ese hagamos eran una sola, eran un único Dios. O sea, eso es un argumento totalmente rebuscado, no tiene nada que ver. Y voy a dar un ejemplo. Cómo la retórica y es parte del lenguaje
aún de nosotros como humanos, el a veces hablar en plural y a veces hablar en singular cuando se realiza una acción. Por ejemplo, yo soy pintor, pero hablemos de un pintor famoso. Hablemos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tenía su taller con varios pintores también, que eran sus ayudantes. Entonces, Leonardo da Vinci podía tranquilamente decir, hagamos este fresco, hagamos de esta pared una obra de arte. Entonces, cuando dice él hagamos, ¿con quiénes estaba hablando? ¿Con él mismo? No, estaba hablando con sus ayudantes, con los pintores que lo ayudaban a él, que lo asistían. Pero cuando la obra se terminaba, o cuando llegaba el cliente, ¿el que decía? Él no dice, hicimos esta obra, no, él decía, yo hice esta obra, yo he hecho esta pintura, he hecho este fresco. ¿Por qué? Porque la obra en sí se le atribuye al maestro, se le atribuye al que está coordinando todo. Entonces, eso explica más o menos lo que pasó aquí. O sea, Jehová está con su hijo al lado, y su hijo es un ayudante, es un obrero maestro, como dice Proverbios, y Jesucristo está colaborando con su Padre en esta obra creativa. Y por eso Jehová dice, hagamos. Y después, ¿por qué dice, y Dios procedió a crear al hombre de su imagen y semejanza? Porque ya ahí el escritor ya se dirige únicamente al autor intelectual, al que pone el poder para realizar todas estas obras. Entonces, eso no tiene nada que ver con el argumento de una Trinidad y de una pluralidad de Dios, de personas en un Dios ahí. Después menciona él Génesis 11, 5 al 7, donde dice que Dios bajó a la ciudad y la torre y dijo, bajemos y confundamos el lenguaje de esta gente. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, o sea, hablar en plural no significa que uno esté hablando con uno mismo o que uno esté en una pluralidad de personas por dentro, no, simplemente está hablando con otra persona. Y aquí claramente Dios o un ángel, porque a veces los ángeles también, en Génesis sobre todo, los ángeles actúan en representación de Dios y bajan a la tierra a realizar labores. Y es aquí donde yo quiero dar unos ejemplos. El ejemplo clásico es el del capítulo 18 de Génesis, donde dice que Jehová se le apareció a Abraham y que vinieron, él vio 3 hombres que vinieron y entonces interactúan con él y en el versículo, en varios versículos dice, y Jehová dijo, y 2 ángeles se fueron a Sodoma, pero en cuanto a Jehová, el ángel que lo representaba, o sea, el ángel que representaba a Jehová, él todavía estaba presente de pie delante de Abraham. O sea, hay que ser muy estrecho de mente para pensar de que en este texto Jehová literalmente bajó a la tierra con 2 ángeles para hablar con Abraham. Y es más, algo que es peor aún, algo que es más insólito, hay personas, no sé si César Vidal era uno de esos, que dicen que aquí hay 3 Jehovás, que los 3 que se presentaron ante Abraham eran 3 Jehovás, y que eran los 3 Jehovás que son la Trinidad. O sea, ¿dónde cabe eso? Eso es un argumento totalmente rebuscado. Pero ¿cuál es la clave? Cuando dice en el capítulo 19, los 2 ángeles llegaron a Sodoma y dijeron, Jehová nos ha enviado. Entonces, claramente los ángeles, cuando hablaban con seres humanos aquí en la tierra, ellos representaban a Jehová. Y por eso las personas decían, hemos visto a Jehová, hemos hablado con Jehová. Pero realmente ellos sabían que eran ángeles. Por ejemplo, eso también pasó en el caso de Manoah. También cuando Manoah se presenta ante el padre, un ángel se presenta ante Manoah, el padre de Sansón, él también le dice a su mujer, hemos visto a Dios. Pero obviamente él sabía que se había presentado, era un ángel. Entonces, el hecho de que aquí en estos textos se hable de un ángel como Jehová no significa que Jehová sea una pluralidad, sino significa simplemente que a veces a Jehová lo representan otros seres, como en este caso los ángeles. O en muchas ocasiones el ángel de Jehová, nosotros hemos llegado a esa conclusión y también muchas iglesias hablan de las famosas cristofanías en el Antiguo Testamento. Muchos creen también de que Jesucristo también se presentó en muchas ocasiones como el ángel de Jehová en representación de Jehová mismo, en representación de Dios mismo. Entonces, eso explica por qué a veces estos ángeles se les llama Jehová. Y por último, él menciona Isaías 6:8, donde entonces oí la voz de Jehová diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O sea, nuevamente, o sea, si Jehová está hablando quién irá por nosotros, es obvio que Jehová está con alguien.
Y hay varios textos que así lo dicen, ¿no? Hay varios textos que así lo refieren. Cuando Jehová dice, ponte a mi diestra hasta que colocas tus enemigos como banquillo para tus pies. Entonces, si Jehová habla de nosotros, está hablando porque su Hijo siempre está a su lado. Y en este caso, en esta visión, ese nosotros puede incluir también a los ángeles, porque ahí en la visión se menciona a toda la hueste celestial al lado de Jehová. Entonces, esta persona ve Trinidad donde realmente no existe. Listo. ¿Puedo comentar? Sonido. Dale, Samuel. Perfecto. ¿Puedo comentar un poquito? Sí, adelante. Para una persona que es erudita en griego, desde luego, cuando Jesucristo cita de la Sema, dice, bajo el Espíritu Santo, está escrito en el Nuevo Testamento, la palabra es heis, es el numeral 1, es uno. Jehová, nuestro Señor, es uno. Claro, él dice, no, porque es que el Ejad y tal, ya, pero es que Jesús dice numeral 1. Entonces acabó con ese tipo de mentira que desde luego el judaísmo nunca lo creyó. Y algo interesante, que es un título, es un texto espurio, 1 Juan 5:7 dice, y los tres son uno, son. Si la Ejad, o sea, en este caso, de Coño 6:4, tiene que haber usado ese tipo de expresiones. Son. No, Jehová nuestro Dios serán, son, ¿entiendes? Entonces nos damos cuenta simplemente de que no cuadra por ningún lado. De hecho, el judaísmo nunca ha entendido que Had sea, en este caso, como lo tenemos en el trinitarismo, y dinero de Dios se lo aplica exclusivamente al Padre. Incluso vemos en el siglo IV, cuando empiezan los atanasianos, los valentinianos trinitarios, los trinitarios empiezan a intentar argumentar contra los argumentos subordinacionistas, dicen que los subordinacionistas estaban de Deuteronomio 6:4 para decir que eso no hay un Dios, que es el Padre. Y estos decían, bueno, ya, pero es que resulta que a Jesús se le llama Dios en otro lado. O sea, no usaban el argumento de Had. Eso es un invento posterior. Y si tú quieres usar ese argumento para mostrar que hay un solo ser donde subsisten tres personas o tres eones, tiene que ser en todos los lados igual. En Génesis 3, que dice, porque él va a hacer la acción es él, en este caso Jesús. Hay nosotros, porque nosotros, no, será él. Siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra, ¿no? Ahí vemos que eso de que dice que como que un Dios que habla en tres personas o que hablan en este tipo de plural, no lo vemos, ¿no? Incluso, por ejemplo, vemos al profeta Daniel que dice, te traeremos la interpretación al rey. Ya, pero ¿cómo que te traeremos? Si es Jehová el que se la va a dar en este caso a Daniel. ¿Qué pasa? Que son iguales, tienen una sola esencia. ¿No será que evidentemente el Padre procede en todas las cosas y va a usar como medio a Daniel y por eso que traeremos, pero evidentemente procede del Padre? Es un argumento penoso donde vemos a una persona que intenta decir, pero claro, como dice Hagamos, pues tienen que ser un Dios en tres personas. Ya, pero vaya argumentitos. Y estos son muchos argumentos en una historia. Pues muy bien, gracias Samuel por la explicación, ha quedado muy claro este asunto. Vamos a ver la siguiente afirmación que hace el señor Vidal, ahora en el minuto 24:43 en adelante. Son como 3 minutos que está hablando y cita ahí unos 3 textos. Un solo Dios, y ese Dios de sí mismo en una pluralidad de personas, en varias personas. Y no es extraño que la Biblia diga que Cristo. Vamos a verlo en los siguientes minutos. Vamos por favor otra vez al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos a ver cómo se habla claramente de que Cristo era el mismo Jehová que bajaba a la tierra. Isaías capítulo 40, y versículos del 1 en adelante. Isaías 40 del 1 al 3 contiene la profecía de cómo Juan el Bautista iba a preceder en el desierto a Jesús. Pero fíjense lo que decía la profecía de Isaías. Isaías 40 del 1 al 3. Desde el 3 vamos a ver. Isaías 43. Escuchen. Alguien está clamando en el desierto. Despejen el camino de Jehová. Hagan recta la calzada para nuestro Dios a través de la llanura desértica. La profecía es que habría un hombre en el desierto que precedería a Jehová nuestro Dios. O efectivamente Jesús era Jehová nuestro Dios encarnado, o Isaías desde luego se equivocó en su profecía, y es bastante dudoso que ese fuera el caso. La Biblia estaba hablando de cómo el mismo Jehová vendría a la tierra, Jehová nuestro Dios, y sería precedido por Juan el Bautista. No solamente eso, la Biblia también indicaba que sería el mismo Jehová el que vendría a salvarnos. Isaías capítulo 35 y versículo 4 contiene una afirmación clara de que Dios no se iba a lavar las manos en la cuestión de nuestra salvación. Dios no iba a coger y iba a enviar a un Dios creado, a un Dios pequeño, a un arcángel, a redimirnos, sino que sería el mismo Dios el que iba a actuar precisamente para salvarnos a nosotros. Isaías capítulo 35 y versículo 4 dice así: digan a los que están ansiosos de corazón, sean fuertes, no tengan miedo, miren,
Su propio Dios vendrá con venganza misma, Dios aún con un pago. Él mismo vendrá y les salvará. La afirmación en este sentido en la Biblia es muy clara. Dios no tiene la menor intención de que le sacara las castañas del fuego un ser creado, un Dios pequeño, un arcángel, sino que era el mismo Dios el que iba a venir a la tierra, era el mismo Dios el que iba a ser precedido por Juan el Bautista, era el mismo Dios el que nos iba a salvar, no otra persona a la que él enviara para de alguna manera quitarle esa preocupación. Ese mismo Dios era el que iba a ser vendido también por 30 monedas de plata. Acompáñenme, por favor, a Zacarías, capítulo 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo la profecía no solamente había previsto en cuánto iba a ser valorado el Salvador, en cuánto iba a ser traicionado el Salvador, sino que también expresaba cómo ese Salvador iba a ser el mismo Jehová, no un Dios pequeño enviado para salvarnos. Zacarías capítulo 11 y versículos 12 y 13. Entonces les dije, si es bueno a sus ojos, denme mi salario, pero si no, absténganse. Y procedieron a pagar mi salario, 30 piezas de plata. Ante eso Jehová me dijo, tíralo al tesoro, el valor majestuoso, con el cual he sido valuado desde su punto de vista. De consiguiente, tomé las 30 piezas de plata y tiré aquello en el tesoro en la casa de Jehová. Zacarías, escribiendo casi 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, había dejado bien establecida la profecía que le había inspirado el Espíritu. En un momento concreto de la historia, el mismo Jehová vendría a la tierra y sería valorado en 30 monedas de plata. Ahora todos ustedes saben quién fue vendido por 30 monedas de plata. Y fue el mismo Jesús, el mismo Jehová que había sido precedido por Juan el Bautista, según la profecía de Isaías, el mismo Jehová que iba a venir precisamente a salvar a la humanidad. Primeros cristianos. Y desde luego no era un Dios pequeño. Muy bien. Pues, José, ¿nos quieres explicar tú este tema o Samuel? Yo, ¿no? Pues tú mismo, Samuel. Bueno, pues ponme si quieres el PDF. Desde luego es mucha demagogia barata, unir... sería preguntarle, bueno, nos acabas de hablar de que Dios subsiste en 3 personas. ¿Es el Dios que vino? ¿El Dios que se prometió que vino cuál era? ¿El de la Shemá? ¿El de Deuteronomio 6.4 o el de Romanos 9.5? Porque claro, si habían dicho que vendría, estos son los textos que está citando, si era al final el que tendría que venir, pues oye, tuvo que venir ese único Dios, ese único ser espiritual que tiene 3 personas, y sería el que se encarnó, ¿no? ¿O qué Dios se encarnó? Porque es Dios mismo. Si es Dios mismo, ¿cuál es tu Dios? Bueno, lo cierto es que esta persona, bueno, aparte de que el griego veo que lo desconoce bastante, veo que la historia no la conoce, ¿no? Por ejemplo, en el contexto de la Saliach, en la cultura semítica, es un principio profundamente arraigado en la cultura judía que establece que un enviado, un representante, actúa con la autoridad plena de quien lo envía. Según este principio, el enviado es como el que lo envía, ¿no? En las Mishat, Berajot, 5.5. O sea, en la cultura judía, si va un representante, actúa como representante por la misma persona. Bueno, ¿lo podemos encontrar en la Biblia, sí o no? O sea, ahora vamos a tener 2 caminos. Yo digo que es un representante el que vino como si viniera el mismísimo Dios. Pero él está diciendo que vino el mismísimo Dios, pero no es el mismísimo Dios. Es una persona del mismísimo Dios. Bueno, pues cuando vamos a ver a Jesús, claro, esta persona cree que Jesús es un mentiroso, claro, es trinitario, no podemos esperar más de él. Claro, si Jesús decía, yo no sé el día y la hora, no, pero los apóstoles dijeron que sí lo sabía, que sabía todo. Claro, no creen en Jesucristo porque realmente pues no representan lo que Jesucristo dice, dicen otra cosa. ¿Qué dice Jesucristo? Yo he venido en el nombre de mi Padre. ¿Lo entendéis ya o no lo entendéis? En la cultura judía, lo que implicaba venir en representación. Era el representante de Jehová, vino en su nombre. Es como si hubiera venido el mismísimo Jehová. O sea, no estaban los que negaron a Jesús, no estaban negando solo a Jesús, estaban negando al propio Jesucristo, al propio Dios. De hecho, por ejemplo, cuando dice Jesucristo, se le presenta a Pablo y dice, oye, ¿por qué me persigues? No, estaba persiguiendo a la iglesia, pero perseguir a la iglesia implicaba perseguir al mismo Jesucristo. Ir contra Jesucristo, evidentemente, es ir contra el Padre. ¿Por qué? Porque era como si hubiera venido el mismísimo Padre. Y Jesucristo dice, venido en el nombre de mi Padre. Aquí surge un problemón bastante importante para los trinitarios. No sé si lo van a entender. Si Jesucristo vino como el mismísimo Dios, ¿para qué va a decir que ha venido en el nombre de Dios? Si ya viene como el mismísimo Dios, no en el nombre de Dios. Una persona que sabe tanto de la Biblia, que es erudita, que sabe de la historia, este tipo de errores le dejan como un ignorante. Claro, no podemos esperar mucho más de ellos. O vino como Dios o vino como representante. ¿Cómo vino? Jesucristo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Como si hubiera venido el mismísimo Padre, el mismísimo Dios. Bueno, lo cierto, por eso, claro, se usan esos textos de que se vende al mismísimo Dios. Claro,
Porque realmente es como si se hiciera Dios, porque se le está haciendo al mismo representante de Dios. De hecho, los judíos, ¿qué dice el propio Jesucristo? Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. ¿Quién vino entonces? ¿Qué Dios vino? ¿El que ustedes dicen que es su Dios, el que me da gloria a mí? ¿O qué Dios ha venido? Claro, realmente vino ese, pero con su representante. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Es que es una explicación sencilla, no hace falta darle vueltas. O vino tu Dios completo o no vino. No, vino Jesús. Claro, por eso han negado al Padre. Y por eso no van a poder ser salvos, por negar al Padre. Lo han negado, lo han echado por un lado, han puesto a Jesucristo como el mismísimo Dios. ¿Qué Dios vino? ¿Qué Dios es el de Jehová? El Dios de Deuteronomio 6.4, el de Romanos 9.5 según tu traducción, adulterada. Bueno, la Biblia a mí me lo dice, Jesucristo lo dijo. He venido en el nombre en representación de mi Padre. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no, pues ya está. Bueno, pues nada, si queréis decir alguna cosilla más. No, yo por mi parte no, lo has explicado muy bien. No sé si José tenga algo que añadir. Vale, pues entonces vamos a ir a la penúltima afirmación de este hombre, y es que según él hemos cambiado algunos textos bíblicos. Podemos escucharlo desde el minuto 30 en adelante, 30:00. ¿Qué te pongo para que lo puedas reproducir? Es Dios. Y vamos a ver, aunque solo sean 2 o 3 de estos textos cambiados en su versión del Nuevo Mundo. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, y versículo 13, dice así en su parte final. El texto habla de que mientras esperamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador Jesucristo. El texto es bastante claro. La esperanza de los creyentes es precisamente el hecho de la venida del gran Dios y Salvador Jesucristo. Es bastante claro. Bien, pues fíjense cómo traduce la versión del Nuevo Mundo. Mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador Cristo Jesús. Por un lado queda el gran Dios, por otro lado queda el Salvador, Cristo Jesús. Pero no es esto lo que escribió el apóstol Pablo cuando escribió a Tito. Él habla de que esperamos a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Introduciendo un del, los testigos de Jehová han cambiado totalmente el sentido de la frase. Vamos a ver otro texto más cambiado. Se encuentra en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 9 y versículo 5. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes vino Cristo, según la carne, Cristo, siendo Dios para siempre, amén, etcétera, etcétera, por los siglos, amén. El texto dice literalmente Cristo siendo, o en cualquier versión que ustedes tengan puede decir Cristo el cual es, o Cristo quien es, Dios, etcétera, etcétera. Bien, la versión del Nuevo Mundo traduce así. A quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino Cristo según la carne, punto. Dios que está sobre todo sea bendito para siempre, amén. Por un lado queda Cristo, por otro lado queda Dios que sea bendito para siempre, amén. Aunque la palabra sea no está en absoluto incluida en el original. De nuevo, el texto de la versión del Nuevo Mundo intenta negar el hecho de que Cristo es ese único Dios que fue profetizado, que sería precedido por Juan el Bautista, que iba a venir a salvarnos, que sería vendido por 30 piezas de plata. Esto, aparte de deshonesto, es muy grave teológicamente. Vamos a ver otro texto cambiado. Hebreos capítulo 1 y versículo 8. Pero en relación con el Hijo, el Padre que es el que está hablando, dice, el trono tuyo, oh Dios, por el siglo del siglo o por los siglos de los siglos. Pero es bastante claro. El Padre está diciendo Dios al Hijo. Dice, el trono tuyo, oh Dios, etcétera, etcétera. Pues fíjense cómo han cambiado este texto en la versión del Nuevo Mundo. En la versión del Nuevo Mundo, la versión que utilizan los testigos de Jehová, dice así. Pero con respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Mientras que en el texto original griego y en cualquier versión que ustedes manejen, el Padre está llamando Dios al Hijo. En la versión del Nuevo Mundo dice Dios es tu trono para siempre. Lo que es un cambio bastante considerable. Y sin embargo yo diría que el tiro les ha salido por la culata, como decimos en España. Porque si Dios es el trono del Hijo, alguien muy grande tiene que ser el Hijo. Generalmente los reyes son más importantes que los tronos en los que se sientan. De modo que incluso puestos a falsear el texto, parece que les ha quedado bastante mal en ese sentido. Vamos a ver otro texto cambiado de la versión del Nuevo Mundo. Y a continuación vamos a ver por qué se han cambiado estos textos. Acompáñenme ustedes a Éxodo 3:14. Y vamos a ver otro texto cambiado bien interesante. Voy a leerlo primero en la versión Valera, pero pueden ustedes leerlo en cualquier versión que tengan en las manos. Luego veremos lo que han hecho en la versión del Nuevo Mundo. Dice así en Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés estaba preguntando a Dios, bueno, ¿y qué nombre les voy a decir que tienes cuando los hijos de Israel me pregunten cómo te llamas? Y él dice, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy, en ese sentido, Eye, en hebreo, es precisamente el título que Dios se da en ese momento. Fíjense ahora lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, y versículo 24. Y fíjense lo que está diciendo Jesús allí. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús estaba hablando con aquellos judíos y había mucha controversia sobre quién podría ser.
Y las palabras de Jesús son bastante claras. Mira, no le deis más vueltas. Vosotros sabéis que cuando Dios se manifestó a Moisés en aquella zarza, le dijo, yo soy. Y diles, yo soy, me envía a vosotros. ¿Queréis saber quién soy? Pues os lo voy a decir. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El mismo Dios que se manifestó a Moisés es el que tenéis ahora delante de vosotros. Es el que está delante de vuestras narices. Y si no reconocéis ese hecho, si no podéis aferraros a ese mismo Dios, moriréis en vuestros pecados. Pero fíjense cómo han cambiado este texto en la versión de los testigos de Jehová. En Éxodo 3:14 dice de la siguiente manera. En vez de yo soy el que soy, dice así. Ante esto, Dios le dijo a Moisés, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y añadió, esto es lo que has de decir a los hijos de Israel. Yo resultaré ser, me ha enviado a ustedes. Cualquiera descubre aquí al yo soy el que soy. Y en Juan 8:24 han traducido, si no creéis que yo soy ese, y vayan ustedes a adivinar qué es eso de ese, moriréis en vuestros pecados. Aunque por supuesto el ese no está en el original. Cambiando estos dos textos, el de Éxodo y el de Juan, parece que ocultan el hecho de que Jesús no era sino Dios encarnado. Y esto es, yo diría que pero bien grave. Hasta aquí, Samuel. Mientras que la Biblia nos muestra que existe un solo Dios. Pues, si nos quieres explicar este tema, José, ¿realmente está manipulada nuestra traducción? ¿Se escucha mucho la lluvia? No. Ah, ya, porque aquí sí está sonando bastante duro. Pero bueno, voy a tratar de explicar así, si es que no me caen rayos y centellas aquí. Bueno, entonces él empieza, o sea, hablemos primero de lo siguiente. No, dame un par de minutos, entro a un cuarto más silencioso. Vale, pues no te preocupes, si queréis lo que podemos hacer, voy explicando el tema de Johannes Greber o le esperamos un par de minutos, lo que preferáis. Como quieras, si quieres que explique yo un poco los textos. Dale, voy explicando tu tema. Vale, perfecto. Bueno, pues el caso es que este individuo, por llamarle de alguna manera, en el minuto 38, el segundo 35, vuelve a hacer una afirmación un tanto extraña. ¿Nos la puedes poner, Samuel? 38-35. Lo descubrí de una manera absolutamente casual. Cuando los testigos de Jehová mencionan su traducción torcida de Juan 1:1, solamente se apoyan en otra versión que es igual, una versión que es la versión de Johannes Greber, que según ellos era un sacerdote católico. Estuve buscando la versión de Johannes Greber, pues removiendo Roma con Santiago, como decimos ahí en España, a ver si podía encontrar cómo alguien había podido traducir tan mal como ellos el Nuevo Testamento. Y un día, casualmente, la versión de Johannes Greber cayó en mis manos. Y era una versión curiosa, porque el autor decía que había recibido una ayuda especial a la hora de traducir su versión. Les voy a leer lo que dice Johannes Greber de su traducción, una traducción que se parece como una gota de agua a otra gota de agua a la versión del Nuevo Mundo, la versión de los testigos de Jehová. En el prólogo de su traducción del Nuevo Testamento, Johannes Greber dice así: muchas contradicciones entre lo que aparece en los rollos antiguos y el Nuevo Testamento surgieron, y fueron tema de las oraciones de Greber, de las oraciones constantes de Greber, pidiendo guía. Greber se encontraba con que lo que él pensaba y lo que veía en el Nuevo Testamento era distinto, de modo que oraba pidiendo guía. Fíjense a quién oraba pidiendo guía. Oraciones que fueron contestadas y las discrepancias clarificadas por el Espíritu Mundial de Dios. La esposa de Greber, una medium del Espíritu Mundial de Dios, fue a menudo el instrumento para dar las respuestas correctas de los mensajeros espirituales al pastor Greber. Johannes Greber había sido un sacerdote católico, pero después se hizo espiritista. Y tenía que traducir de alguna forma el Nuevo Testamento, y se encontraba con que el texto griego no coincidía con sus enseñanzas espiritistas. Él creía también que Cristo era un ser creado y que era el arcángel Miguel. No creía tampoco en el infierno ni en la inmortalidad del alma. Y cuando iba traduciendo el Nuevo Testamento desde el texto griego, se encontraba con que aquello era distinto. De modo que pidió una orientación. Y como su esposa era una medium espiritista, pedía a los espíritus que le aclararan cómo tenía que traducir Greber su Nuevo Testamento. Y los espíritus se lo decían. Y salió una cosa idéntica a la traducción de los testigos de Jehová. ¿Y sabían los testigos de Jehová que efectivamente Greber era un espiritista? Pues sí. Bueno, vemos lo que intenta este hombre. Dice, bueno, yo quería saber, me preguntaba, ¿de dónde sacan los testigos de Jehová la traducción de Juan 1:1? Es una traducción única, o sea, érase ahí una afirmación cerrada. Es única y no hay otra traducción tan mala que lo vierte igual que ellos. Vale, veamos si eso es cierto. Pero por otro lado dice, pero bueno, al final me llega una traducción de Johannes Greber, el cual es espiritista y qué casualidad, traduce igual que los testigos de Jehová. Claro, ¿el qué pretende? Pues lo que pretende decir es, los testigos de Jehová han traducido Juan 1:1, que el verbo, la palabra, era un Dios, basándose en la traducción de Johannes Greber, un espiritista, y así de esa manera hacer un paralelismo para desacreditarnos. ¿Qué ocurre? Que como buen delincuente que es, perseguido por la ley, como buen mentiroso, omite muchas cosas. La primera,
es mentira. Es mentira que esa sea la única traducción que vierte igual que nosotros. Yo te voy a pedir, César Vidal, no creo que nos veas, no te da tu intelecto para entender estas cosas, pero si algún cercano tuyo te lo puede hacer llegar, que por favor vayas a una traducción, una revisión que hay de 1808, realizada por este hombre, Thomas Belchamp. Él era unitario, arzobispo de Newcombe, y es interesante que en la traducción que él hace, estamos hablando de 1808, utiliza unas palabras que nos va a sonar. Aquí están en inglés y dice, and the word was a God. Was a God. Eso significa, era un Dios. O sea, aquí tenemos una traducción diciendo que era un Dios. Pero si tú eres una persona que has estado estudiando, como afirma un erudito, que has estudiado, investigado, sabrías que cuando tú coges el Nuevo Testamento en copto, sí, el Nuevo Testamento en copto, que proviene del siglo, de finales del siglo II, igual que el famoso papiro 75 Bodmer, que también es de finales del siglo II, vamos a encontrar aquí cómo traducen Juan 1.1. Y vaya, qué sorpresa. And a God was the word. Y un Dios era la palabra. Ojo, que desde finales del siglo II tenemos traducciones diciendo que la palabra era un Dios. Vaya, eso te lo callas. Cuando es uno de los evangelios más antiguos que hay, una de las traducciones más antiguas, quizás la más importante, y la desconoces. Qué casualidad. Qué casualidad, Vidal, de verdad. ¿O qué podemos decir de la famosa obra Emphatic Dialogue de Benjamin Wilson? Él, aquí, es muy interesante, que vuelve a vertir, y un Dios será la palabra. Vaya. Una traducción de 1864, cuando ni Greber ni Russell eran proyectos de sus abuelos. No estaban ni en mente y ya se estaba traduciendo de esta manera. Curioso. Pero te voy a decir algo, César Vidal. ¿Sabes qué es este documento? Bueno, pues este documento nos lo pasó un hermano hace ya un tiempo. Está escrito, creo que es en polaco, y son 140 traducciones bíblicas que Juan 1.1 no lo vierten como dices tú, que la palabra era Dios. No, lo vierten como la traducción del Nuevo Mundo, diciendo que era un Dios, o que era divino, o que era como Dios. 140 traducciones. Y este trabajo lo ha hecho un hermano. Si un hermano nuestro, con los recursos que tenga el pobrecillo, porque aquí ninguno tenemos una universidad que nos apoye, no nos dan becas para investigaciones, no. Si nosotros, a nivel de estudio personal, te sacamos 140 traducciones, ¿cómo tú, que te crees tan gran, vamos, te crees el gran erudito, que te criaste en Vallecas, que para los que no conozcan Vallecas, es como la Barranquilla de Colombia, que era un barrio marginal de Madrid, que ahora sí, que ahora ha mejorado mucho, ¿cierto? Pero que era lo peor de Madrid, que olvidas tus orígenes, compañero. Y aquí, 140 traducciones. Y 140 porque no hemos querido poner más, y se sigue investigando, se sacan más. Pero bueno, vamos a seguir viendo una cosa interesante. Porque claro, incluso aunque diéramos validez y omitiéramos todas las traducciones antiguas, e intentáramos dar validez a lo que dice César Vidal, el tema está en esto. Dicen, mira, el Evangelio de Greber es de 13 años antes de la traducción del Nuevo Mundo. Por lo tanto, la traducción del Nuevo Mundo lo ha copiado de Greber. Bueno, ya hemos visto que no. Pero ese argumento es de una persona muy, muy ignorante. Y yo, sinceramente, cuestiono, y me gustaría saber si es verdad que realmente él estuvo asociado con nosotros. Porque la ignorancia que muestra sobre nosotros me hace indicar que nunca fue testigo de Jehová, aunque él diga que sí. Él puede decir misa sin ser cura. Porque dice verdaderas barbaridades. Porque decir que nosotros hemos copiado de Greber demuestra que no conoce nuestras publicaciones antiguas. ¿A qué me refiero? La Atalaya de abril de 1882, en su página 4, venía hablando acerca de Juan 1.1. Aquí la diapositiva no se ve muy bien, pero si alguien la quiere se la mando. Y claramente decía
que el texto de Juan 1.1 se debe vertir y se debe traducir, era un Dios. Estamos hablando de 1882, 55 años antes del Evangelio de Greber. Si vamos al estudio de las Escrituras de nuestro hermano Russell, también dijo lo mismo, que el logo era un Dios. Aquí lo tenemos en inglés, igual quien quiera la imagen se la mando. ¿Y por qué es interesante? Porque esta obra escrita por Russell tiene 45 años de antigüedad cuando Greber escribe su Evangelio. O sea, si alguien copió de alguien, si alguien realmente copió, en todo caso sería Greber de nosotros. O de las muchas Biblias antiguas que también vertían que el verbo era un Dios. Pero claro, de esto César Vidal no ha hablado nada. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué nos das estos detalles? Si tú realmente hubieras sido testigo de Jehová alguna vez, conocerías nuestras publicaciones antiguas, pero no las conoces porque una de dos, o nunca lo has sido, o simplemente fuiste una persona que estudiaste con nosotros y no avanzaste, o eres un mentiroso compulsivo. ¿Con cuál de todas nos quedamos? Pues bueno, pues yo no lo sé la respuesta, pero todos los que idolatran a este individuo, como Carlos Blanco, que le tienen como el gran erudito tal, que sepas que es un delincuente, que es un mentiroso y un ignorante. Porque aquí queda respondido claramente la cuestión de Greber. ¿Qué ocurre? Que para no hacer muy largo este vídeo, no vamos a dar todos los detalles, pero nuestro hermano Renan en su canal tiene un vídeo, un debate que hizo con Carlos Blanco y se tiró 2 horas hablando del tema, dando pruebas irrefutables. Igualmente lo vamos a poner en la descripción del vídeo mañana para el que quiera verlo. Pero si yo he sido capaz de en 5 minutos encontrar esta respuesta, ¿realmente creéis que César Vidal no? No, claro que lo sabe. Pero no le importa, la verdad no le importa. Igual que no le importaba trabajar para una emisora de la iglesia siendo protestante. Es un mercenario de la fe, un vendehumos. Eso es lo que es este hombre. Pero bueno, vamos a dejar el tema Greber y ya tenemos aquí a nuestro hermano José que nos va a seguir hablando del tema que le tocaba a él. Le damos paso. Sí. Ya habíamos puesto el segmento de César Vidal sobre los textos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo que sucede en el caso que has explicado de Juan 1.1 y claro, ellos siempre le dicen a las personas de que es la traducción del Nuevo Mundo la única que traduce así. La única. Es la única que se ha atrevido a hacer eso. Y resulta que tuvimos muestras, un documento elaborado, donde hay más de 140 traducciones que traducen parecido a la traducción del Nuevo Mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los casos que de los textos que él mencionó como Tito 2.13. También hay otras Biblias que traducen parecido a la traducción del Nuevo Mundo. No es como él dice que no, la traducción del Nuevo Mundo es la que se atreve a identificar y separar a Dios de Cristo. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta el contexto. Cuando nosotros leemos todas las introducciones de las cartas de los apóstoles, todas las de Pablo, inclusive las de Pedro, las de Juan, siempre ellos están claramente mostrando una distinción entre el Padre y el Hijo. Hagan esa tarea, vayan y vean todas las introducciones de las cartas. Y siempre están mostrando una distinción entre el Padre y el Hijo. Entonces, lo que pasa en Tito 2.13 es claramente una manipulación del texto para que parezca de que Jesús es el mismo Dios. Y de hecho, como yo decía, la traducción del Nuevo Mundo no es la única que hace la distinción, hay otras Biblias también. Por ejemplo, la Nácar Colunga, que es de 1944 y es católica, es una Biblia aprobada por el catolicismo. Dice, con la bienaventurada esperanza en la venida gloriosa del gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ahí claramente habla de Dios y habla de Cristo, hace la distinción. Y esta no es la traducción del Nuevo Mundo. Y esto no es de la sociedad Westover, como ellos se llenan la boca diciendo, no, es una traducción católica de las más reconocidas, la Nácar Colunga. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con otra traducción que la de Paulo Besson. Dice, aguardando la bienaventurada esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Nuevamente,
Pablo Besson en su traducción también hace la distinción entre el Padre y el Hijo, entre Dios y Jesús y Cristo, como lo hace la misma carta de Tito en varios textos. Solo en Tito 2:13 se altera el texto, qué curioso, ¿no? Pero en los demás textos no se alteró. Entonces, claramente ahí se hizo un trabajo silencioso. Pero también hay Biblias antiguas. Por ejemplo, una traducción de 1556, la edición del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, dice de esta manera: esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. O sea, una traducción del siglo XVI. Entonces, hay muchas Biblias que hacen esa distinción. Otra más, hay otra más, como por ejemplo la Dios habla hoy. No, perdona, aquí me equivoqué, esta no, se me perdió esta traducción. Entonces, hay más Biblias, sino que me enredaría aquí leyéndolas todas y no sé, se me iría el tiempo. Entonces, hay muchas Biblias que hacen la distinción entre Dios y Cristo en este texto de Tito 2:3. Entonces, si tenemos un texto donde hay traducciones divididas, no es un texto al cual podamos, o del cual podamos decir concluyentemente de A lo mejor por la tormenta se le está yendo un poco internet a Galileo Galilei. Bueno, tú tienes el micro, Javi, si estás hablando. Hablando un poco de todo, de lo que estábamos comentando, por ejemplo, de Greber, curiosamente dice que se parece mucho a la Biblia de la traducción de... Pero es mentira. En Romanos 9:5 y Tito 2:13, curiosamente, lo traducen como los trinitarios. Esta persona es mentirosa y desde luego, bueno, claro, un delincuente que tiene que huir. Imaginaros cómo tiene que ser, ¿no? Incluso, por ejemplo, él habla de Tito 2:13, ¿no? Con una regla falsa inventada del siglo XVII. Pero curiosamente, en Judas 1:25 dice: a nuestro Dios y Salvador por medio de Jesús. ¿Qué tuvo que hacer la reina farsante del 60? Quitaron el nombre de Jesús y quitaron la preposición de para que dijera a nuestro Dios y Salvador, para que piense uno en Jesús. Sin embargo, ahí dice a nuestro Dios y Salvador, el Padre, por medio de Jesús. Y viene una preposición. Por ejemplo, habla de Romanos 9:5. Pero es que Romanos 9:5, yo creo que esta persona no ha mirado el griego en su vida. Romanos 9:5 tiene un puente que dice el cual es. Eso no viene en el griego, eso lo pusieron después. Porque cuando va a ser Irineo de León, dice que Romanos 9:5 se le aplica al Padre. Tiene que pasar mucho tiempo para que empiecen a aplicárselo al Hijo. De hecho, hay un punto que se pone en el siglo V para mostrar a la gente que hay una dosología que es al Padre y para que la gente no se le ponga la dosología al Hijo. De hecho, si hubiera sido el Dios que está por encima de todas las cosas cuando escribe a los romanos, cuando escribe casi 10 años después a los hebreos, ¿por qué va a decir, bueno, todavía sabemos que todas las cosas no están sujetadas a Cristo? Por lo tanto, todas las cosas no están por encima. O sea, vemos claramente que en el contexto histórico, en el contexto bíblico, no cuadra lo que están diciendo estas personas. Simplemente envenenan el pozo, empiezan a dar datos falsos, porque ellos han cogido, que es mentira, que habéis sido vosotros los que habéis tenido que meter reglas falsas a los textos, que os da igual la academia, que resulta que hay eruditos que están diciendo que Romanos 9:5, como por ejemplo eruditos bautistas, que no, que es una dosología al Padre, no, pero tiene que ser al Hijo. ¿Para qué? Para coger 3 o 4 textos por ahí sueltos, poder aplicárselos a Jesús, y si Jesús también es Dios, pues resulta que tiene que ser de la misma esencia, estar metido ahí embutido, ¿no? Simplemente es penoso la exégesis que hacen, ¿no? No sé si José sigue por ahí, se nos ha ido. Todavía no ha entrado, pero bueno, le esperamos un poquito. A ver, el caso de este hombre, como tú dices, no tiene tanto conocimiento ni como la gente cree, ni como él mismo se lo cree. Esta persona además es problemática. Poca gente sabe que él, para la década de los 80, cuando se hace protestante, él crea como una facción, como su propio grupito protestante, pero era un grupo, por un lado era radical en las ideas y por otro lado era progresista. ¿Qué ocurrió? Que César Vidal al principio de los 80 tuvo muchos problemas y muchas discusiones con los protestantes de España. ¡Jo! Esa parte es algo que sabe cualquiera que haya vivido aquí. De hecho, solo hay que ver su biografía
Uno la puede leer en algún libro o directamente vas a Wikipedia y te lo pone. Fue una persona problemática desde la infancia. Ahora soy católico. Me voy del catolicismo, hablo mal del catolicismo. Ahora voy a estudiar con los testigos de Jehová. Pero como aquí no puedo sacar ningún provecho económico y mis ideas de perro flauta no sirven, ahora me hago protestante. Pero como en el mundo evangélico no gano el dinero que quiero, me voy a trabajar a una radio de la Iglesia Católica, la COPE. Pero bueno, también voy a escribir artículos para un periódico español, La Razón, de corte de derecha y religioso. Pero cuando tengo que publicar en El País, que es un periódico de izquierda antirreligioso, también. Bueno, que los testigos de Jehová los voy a atacar porque tergiversan la Biblia. Bueno, y el tema de pagar impuestos, de dar al César lo que es del César, no sé tu explicación de ese texto. Claro, vemos que es una persona delictiva, problemática, que ha tenido problemas con los propios suyos. Se le ha causado de plagio y cuando uno lee sus libros, yo me acuerdo que hace años salió una colección en los kioscos de prensa donde había muchos libros de él. Yo no conocía de este individuo, no sabía ni quién era, pero me parecían interesantes los temas, que si el apóstol Pablo, que si los rollos del Qumrán. Lo leía y yo decía, pero si es que llevo una hora leyendo el libro y no he aprendido nada. Habla. Yo creo que los tengo por aquí, son realmente malos. Tengo 3 o 4 libros y son realmente... Te das cuenta de que no tiene preparación. Lo mismo salieron, se compraron y dices tú, pero cuando los lees los dejas ahí. Casi los voy a tirar a la basura porque no valen para nada si además es un plagiador. Sí, no vale. Sí. De hecho, dice que tiene una interlineal, pero me da a mí que esa interlineal la habrá cogido de por ahí, porque griego no sabe, porque yo no le he visto. Te digo una cosa, que una interlineal, Tito Martínez tiene una traducción de Nuevo Mundo. Coges una de base, la copias palabra por palabra, haces unos pequeños cambios, haces unos pequeños comentarios y ya tienes traducción propia. Que si quieres yo mañana te hago una interlineal. Claro, sí, yo en 6 meses hago mi propia interlineal. Cojo la de Francisco La Cueva, la copio palabra por palabra. Y cojo otras 2 o 3 y voy cambiando algunas palabras para que no se vea que es un plagio y ya está. Sí, es lo que ha hecho César Vidal. Tú no verás a nadie del mundo de la erudición que citen de él. O sea, la gente cita a Strong, claro, a Francisco La Cueva. ¿Quién cita a César Vidal? Bueno, claro, Carlos Blanco y algunos apologistas de su nivel, pero la gente que tiene realmente estudios, a César Vidal le tienen como un plagiador nomás. Sí, le tienen como un friki que es lo que parece, ¿no? Ya llevamos 2 horas, no sé si hay algún otro punto, porque José está lloviendo mucho. Bueno, los puntos de José ya había empezado a explicarlo. Eso de que nosotros hemos cambiado esos versículos es mentira. Hay muchas traducciones que lo vierten igual que nosotros y como tú has dicho, es que llevamos 2 horas. Hemos contestado ya todo el vídeo de él y si alguien quiere más información, pues todos te conocen, te pueden contactar contigo o conmigo y preguntar lo que quieran. No hay mayor problema. Pues ya está. Yo creo que lo podemos dejar por aquí y bueno, la verdad es que son argumentos muy... O sea, son muy de Carlos Blanco, son muy de Quasimodo, son muy torpes, ¿no? Parece que no... Es como si hubiéramos cogido al más tontito, lo que pasa, claro, va de erudito, pero la verdad es que son argumentos penositos. A ver, que aquí la gente a modo de meme le llaman porcorroso. Dicen que su nivel es de haciendo como una especie de meme de él, de un personaje de dibujos, porque es de todo menos erudito ni académico. O sea, cuando dentro del mundo académico se ríen de otro, suele ser por algo. Sí, no, no sé. De hecho, vamos, yo no le he visto ningún argumento que demuestre que existe un solo ser. Bueno, yo he hablado con un cura, lo he grabado, que me dice que el padre y el hijo son seres diferentes. Imagínate el nivel, pues es este tipo de nivel. Pues nada, yo creo que podemos ir terminando, ¿no? ¿O qué? Pues sí, porque hay que dormir, aquí es muy tarde ya y hay que descansar. Así que nada. Pues un saludo a todos. Gracias, Samuel, por haber venido al canal. La verdad es que siempre que vienes, pues aportas mucho. Tu conocimiento es muy amplio y es importante que lo compartas con los hermanos para beneficio de todos. Pues y un saludo a todos. Que Jehová os bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos.